Yo ya me quitaba los lentes y hacía que la ruedita, que la sombrillita de papel girara. Desde que tengo uso de memoria manipulo la realidad a mi antojo, pero conforme vamos creciendo con el condicionamiento, con la programación de la sociedad, se nos va olvidando esa parte, pero yo nunca la solté. Me empezaba a hacer preguntas que un niño de 4 o 5 años no se hace. Este simple video va a alterar el mundo. Entonces descubres que en efecto tú puedes afectar las probabilidades del éter para que la materia se reordene y se manifieste en cambios en el mundo físico. Pues el hecho de que yo llegue y les diga, ay, papá, has vivido en una mentira, se habla de cómo el hombre fue creado a partir del maíz. Entonces esta es una pequeña metáfora de lo que sucedió realmente con los Anunnakis. ¡Brutal! ¡Qué buena manera de contestar! ¿Cómo por qué el catolicismo tendría dentro de sus museos profanos? Eso no sabía. En Roma yo me di un paseo por el Vaticano y yo podía ver cómo una línea negra de energía salía de la cabeza de las personas que se conectaba con cada figura. Uno bien común que todos conocemos es Ninjishida, que también fue uno de los 3 genetistas que diseñaron el ser humano, también conocido como Tot para los egipcios, también conocido como Quetzalcóatl para los aztecas. La misma entidad cambiando de forma según la época, pero no quita el hecho que son los mismos que están encargados actualmente de los conflictos políticos, de las guerras, del derramamiento de sangre. A ver. ¿Estás diciendo que él es Jehová? Me ha tocado ir en la calle manejando con mi mamá y de repente veo a un desencarnado que falleció en la carretera por un accidente y veo al ánima, al cuerpo etérico, completamente encerrado. Hola, mi nombre es Sofi, tengo 24 años y soy terapeuta y medium psíquica y me dedico a divulgar la conciencia. En este podcast vamos a tratar temas muy interesantes desde la religión y los extraterrestres hasta los reptilianos, los dones psíquicos y muchas cosas más como la manifestación, la ley de atracción, quién creó a la humanidad, cuál es el origen del universo. Todo esto y más lo vas a poder encontrar en este podcast y seguramente te vas a llevar algo nuevo a casa. Mis platicadores, sean bienvenidos a un episodio más de La Buena Plática, porque a veces lo único que necesitamos es ver, sentir, escuchar o contar una buena plática. ¿Y qué creen? Hoy les tenemos una plática súper, mega, hiper interesante. Una invitada de lujo, Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué experimentas? Ay, muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Estoy muy bien el día de hoy, muy agradecida porque abras este espacio para que sigamos divulgando la conciencia. Pues nada, pues Rodrigo me invitó hace poquito para que viniéramos a platicar de temas bien locochones como les gustan. Vamos a estar tocando diferentes cosas, así que pues nada, toda tuya, cuéntame. ¿Con qué empezamos? ¿Qué es el despertar espiritual? Muy real? bien. Vamos a hablar del despertar espiritual. De un tiempo para acá, yo quisiera decir que de 2000 años para acá, la Tierra está creciendo en un nivel energético y en un nivel frecuencial muy acelerado. Existe una frecuencia que se llama la frecuencia Schumann, que básicamente mide el nivel vibratorio a nivel frecuencial de la Tierra. Entonces, conforme la Tierra se va elevando, también sus frutos, o sea, nosotros, los seres que habitamos en el planeta, vamos elevándonos también en frecuencia. Eso significa que se vino una ola, sobre todo en los últimos 200 años, de 1800 al año 2000, en la que muchas almas, muchas conciencias decidieron encarnar en el planeta con el fin de despertar su conciencia y recordar quiénes somos verdaderamente. Entonces, pues yo básicamente tengo una plataforma de divulgación de la conciencia en la que me dedico a divulgar lo poquito que sé, lo poquito que conozco, para que las personas a las que les resuene, pues puedan tomar algo y puedan llevárselo con ellos mismos. Entonces, antes de comenzar con el podcast, me gustaría añadir un pequeño disclaimer por motivos legales de que todo lo que estamos diciendo es entretenimiento y para nada es la verdad absoluta. Ándale, oye, está muy bien, la voy a empezar a adoptar en los próximos podcasts. Ay, sí, porque luego, no, hombre, es que dices si crees que tienes la verdad o no. Aquí solo estamos platicando, una buena plática, ¿verdad? Sí, estamos jugando. Así. Yo también les digo a veces a los platicadores, lo que les guste y lo que no les guste, ustedes escuchen y cuestiónense. Así es. Para eso es la información. Porque no pongo así, ya ves que hay unos podcasts que se nota. Todo lo que diga el invitado es... Pues no lo pongo porque... Pues es una buena plática. Así es, no se lo tomen personal. Así es. Entonces, comenzamos. Ahora sí.
¿Qué es el despertar espiritual? Ok. Ese tan famoso despertar. ¿Cómo podemos identificar si estamos despiertos o si no estamos despiertos o estamos por despertar o no queremos despertar? Dentro del término de despertar espiritual, es muy importante que hagamos un pequeño paréntesis. Muchas personas dentro del camino de la conciencia, que para mí ese es el despertar espiritual, el despertar de tu conciencia, creen que están despiertos de pronto y tratan de llamar a las otras personas que de pronto no se hacen las preguntas que nosotros nos hacemos como dormidos, ¿no? Es que tú todavía estás dormido. Realmente el decir que alguien está despierto y que el otro está dormido también es una manifestación de pronto del ego espiritual. Entonces, un despertar de conciencia para mí significa que estás comenzando a cuestionar el mundo en el que te rodeas, por ejemplo. La manera en la que yo desperté mi conciencia, yo creo que fue como a los 4 o 5 años, cuando me empezaba a hacer preguntas que un niño de 4 o 5 años no se hace, como ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué pasa después de la muerte? Entonces, cuando tú te empiezas a hacer ese tipo de preguntas y comienzas a cuestionar la realidad, la misma Matrix comienza a presentar ciertos fallos o ciertos glitches, ¿no? Observas que cuando tienes un pensamiento y ese pensamiento le pones una intención, esa intención se termina manifestando en el exterior. Entonces descubres que en efecto tú puedes afectar las probabilidades del éter para que la materia se reordene y se manifieste en cambios en el mundo físico. Entonces el despertar espiritual es primero cuestionarse, darse cuenta que hay algo más que despertarse, ir a trabajar de 9 a 5, regresar a la casa, del trabajo, lo superficial o lo matrix, ¿no? Lo que conocemos. El despertar espiritual, el despertar de conciencia se trata de tratar de encontrar un significado más profundo a la vida de la que nos dicen. Cuestionarnos los sistemas que fueron creados para oprimirnos, para reprimirnos, como los sistemas educativos, de salud, los sistemas económicos, los sistemas religiosos, que ahorita vamos a hablar de religión porque es un tema muy bueno. Entonces, la mayoría de las personas experimenta su despertar espiritual después de una noche oscura del alma. ¿Qué es una noche oscura del alma? Soy tarotista y en el tarot tenemos la carta de la torre, un arcano donde básicamente es una muerte de ego. Cuando te quedas sin trabajo y sin dinero, cuando terminas una relación, cuando estás hundido en depresión, en adicciones, en drogas, en sustancias, cuando la vida, debido al karma que acumulas, que es el karma, no hacer el trabajo que te toca hacer, y empezar a tomar decisiones basadas desde una perspectiva en la que la realidad está distorsionada por tu propia percepción, lo vas arrastrando y pues la energía tiene que fluir. La vida se tiene que reordenar. Entonces, básicamente, la vida te empuja a esa noche oscura, te rompen, se te rompe el ego, como dicen, las muertes de ego, y es ahí cuando dices, ya, me rindo. ¿Qué sigue? Entonces, después de una noche oscura del alma, que puede ser algo tan simple como terminar una relación de muchos años, un divorcio, perder un trabajo, un accidente, cosas que son fuertes, son esos eventos canónicos que le llaman, eso que te pasa y que dices, después de eso no vuelves a ser el mismo. Entonces, cuando una persona toca fondo, el único camino que queda es hacia arriba. Entonces, muchas personas experimentaron su despertar espiritual, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cuando nos encerraron, cuando nos aislaron, cuando el mundo entero estaba sumido en un miedo colectivo, en una histeria colectiva. Y la gente se empezó a volver loca porque no se podía quedar solos en casa, porque eso significaba entrar en contacto conmigo mismo, con mi propia mente. Entonces hay mucha gente que se siente incómodo experimentando su propia sombra. Entonces, yo diría que de unos 20 años para aquí, desde que inició el milenio en el año 2000, más conciencias que decidieron encarnar voluntariamente en el planeta para descubrir su verdadera esencia y para divulgar su conciencia, comenzaron su despertar. Y el despertar nunca es un proceso lindo, nunca es un proceso sencillo. Yo a los 15 decía, no, ya estoy despierta, y luego a los 20, no, hombre, estaba bien dormida, ahorita sí estoy despierta, y ahora a los 24 digo, no, hombre, sigo bien dormida, porque constantemente me voy reinventando, constantemente he vivido eventos muy fuertes en mi vida a lo largo de mi crecimiento, relaciones, situaciones que me han llevado al límite. Entonces, ahora sí que la experiencia y el poder experimentar completamente el espectro de las emociones humanas, desde la más baja hasta la más elevada, es lo que te va dando no solo conocimiento, sino también sabiduría. Entonces,
Para mí el despertar de conciencia se podría resumir en la transmutación de experiencias dolorosas en sabiduría, en tratar de encontrar la lección detrás de lo malo que te pasa, lo que catalogamos como malo, y tratar de encontrar tratar de decodificar ese lenguaje secreto de la vida, porque en cada evento que te pasa, pues hay algo que te están intentando decir. ¿Cómo ves? Impresionante, brutal, qué buena manera de contestar. Comentaste que te diste cuenta de muy pequeña que, como cuando están viendo cuando le dicen al de la película que mueva la cuchara, pero que no trate de moverla, que simplemente, imagínese que ya, y se empieza a mover. O sea, dijiste, sí, sabes qué parte estoy hablando, ¿verdad? Sí, y de hecho tengo experiencia con telequinesis, podemos tocar ese tema también. Ándale. ¿Te diste cuenta que con un pensamiento podías alterar todo tu alrededor y el mundo? Y este simple video va a alterar el mundo. Va a hacer miles de cambios. Primero Dios. Así es. Primero Dios. Y Él siempre quiere. Así Entonces, y ahorita vamos a hablar de religiones. ¿Cuál fue tu primer acto así de magia? O de telequinesis, o de que te diste cuenta, no manches, lo pensé y está pasando. Ok. Desde que tengo uso de memoria manipulo la realidad a mi antojo, pero no creas que lo hago desde una parte negativa de quiero controlar cero. Yo era mucho de jugar, o sea, yo siempre he sentido que la vida es un juego, es una simulación, porque lo he podido ver. Tengo los campos de percepción bastante abiertos, entonces como clarividencia, clarisintiencia. Entonces para mí este fue un conocimiento intuitivo con el que yo ya nací, pero yo pensaba y yo obviaba que absolutamente todos veían la realidad de la misma forma que yo. Y luego me di cuenta que no. Yo recuerdo en el kinder a los 3, 4 años que yo no tenía amigas, yo no hacía las cosas típicas que hacían los niños que en el descanso o en el recreo se salían a jugar. Yo siempre me quedaba solita divagando en el jardín o en el patio, en mi propia mente, adentro de mi propia mente y teniendo monólogos internos entre mi voz y la voz de lo que hoy yo reconozco como mi ser superior o mi multidimensionalidad. Desde muy chiquita yo estuve muy conectada, como todos los niños, pero conforme vamos creciendo con el condicionamiento, con la programación de la sociedad, se nos va olvidando esa parte, pero yo nunca la solté. Entonces, yo creo que mi primer acto mágico, así bien, que te puedo decir locochón, a los 13, 14 años, te voy a hablar de dos. A los 13 años más o menos que me inicié en estudios ya más formales dentro de las artes místicas, dentro del esoterismo y el ocultismo, empecé a estudiar una habilidad extrasensorial que se conoce como telequinesis. Mi película favorita toda la vida es Matilda, ¿ok? Y cuando yo veía a Matilda, yo decía, lo que hace esa niña lo puedo hacer yo y lo podemos hacer todos. Entonces yo me obsesioné. Entonces de 13 años, 14 años en la secundaria, yo me metí a cursos del telequinesis, veía videos en YouTube que eran gratuitos de personas que ya podían manipular cosas tan simples como papel, aluminio. Entonces, en vez de estar... Yo era una niña que era rata de biblioteca, o sea, yo no era de salir y con amigos, o sea, yo me dedicaba a leer, yo me la pasaba leyendo, estudiando. Rat. Literal, o sea, yo era esa. Entonces, en una de esas, pues dentro de la telequinesis, por si tú también quieres aprender, existe un ejercicio que se llama Psi-Wheel o Psi-Wheel, que es P-S-I, como psicología, Wheel. W-H-E-L. Entonces, como llanta. Como llanta, exacto, Psi-Wheel. Entonces, ¿qué haces? Que en una bolita de plastilina o en una goma de borrar, clavas una aguja y haces una especie de sombrilla con el papel y lo colocas. Entonces, a esa sombrilla le pones un vaso de cristal encima para que ningún tipo de aire o nada afecte. Y básicamente, con el poder de tu intención, obviamente esto requiere que tú entres en un estado meditativo profundo, así como dicen en Matrix, de que conviértete eres parte del papel, eres parte del elemento. O sea, yo tenía que estar en un estado meditativo bien profundo. Algunas personas lo que hacen es que canalizan energía a sus manos, ¿no? Aquí tenemos centros energéticos, así como los chakras, y colocas tus manos alrededor del vaso y lentamente, con tu intención, obviamente aquí entran todos tus sentidos, toda tu energía, requiere un chorro de práctica, comienzas a hacer que se mueva hacia el lado que tú quieres. Yo, por algún motivo, dije, yo lo puedo hacer con mis ojos, no lo voy a hacer con mis manos.
Entonces era con la misma mirada, con la misma vista que yo me concentraba, hacía 10 centímetros del papel. Yo en ese momento usaba lentes de armazón y dije, la energía no va a pasar los lentes de armazón, ¿no? Entonces me los quitaba, pero pues hasta pasaba el vaso de cristal que yo ponía encima, ¿no? Pero pues son creencias limitantes que de pronto tenemos. Entonces, yo ya me quitaba los lentes y me sentaba y hacía que la ruedita, que la sombrillita de papel girara. Obviamente no crean que era un giro perfecto, era como, así como que es un poquito y paraba, así. Y así lo hice. Luego lo empecé a hacer con aluminio. En vez de papel usas el aluminio. Luego descubrí que el aluminio es más fácil de mover porque es más ligerito. Luego lo hice con latas de Coca-Cola, literal, así con latas de refresco. Y pues bueno, estuve con telequinesis un buen rato, hasta que ya empecé a estudiar otras cosas, como cosas más místicas. Pero sí, digamos que mi primer acto así mágico que dije, fue como a Poner los unos semáforos en verdes. ¿Qué más has hecho? Ok, bueno. De pronto, si yo quiero que alguna situación que yo esté viviendo tenga algún desenlace específico, yo simplemente sembraba en mi idea la cabeza de que este va a ser el desenlace de esta situación, ¿no? Y lo hacía, por ejemplo, con partidos de fútbol, que yo quería que cierto equipo gane con cierta cantidad de goles. Entonces yo decía, el partido va a terminar así. Entonces, no sé, de pronto era predicción, de pronto era yo alterando la realidad, ¿no? Ahí O me van profecía. o a lo mejor, no sé. De pronto mis papás estaban yendo a algún lado, estaban manejando y ¿a dónde vamos a ir? Y nos decidíamos y yo, vamos a ir aquí porque yo quería ir ahí. Entonces al final yo ni preguntaba porque me gusta mantener la mística de ni les voy a preguntar a dónde vamos, yo quiero que vayamos aquí. Entonces llegamos al lugar donde yo quería. O sea, cositas así. Es muy, muy, muy fácil manipular la realidad. Facilísimo. Obviamente conforme vamos creciendo, pues tenemos creencias limitantes y nos cuesta más creerlo, pero cuando eres niña y juegas a hacer ese tipo de cosas, pues ya se vuelve algo bastante natural. ¿Nunca hiciste que un carro no prendiera? Un carro. Sí, que no prendiera un carro. No, ¿No? no, no. Que, por ejemplo, yo estaba segura que iba a reprobar materias porque sacaba 4 o 5 en el examen y pues yo sacaba mis puntos y mis cálculos y decía, voy a quedarme con 65, voy a quedarme con 66, no va a pasar. Entonces yo no sé cómo me mentalizaba y decía, no, o sea, no voy a reprobar esta materia. No sé cómo, pero me va a poner 70. Y el maestro fallaba en sus cálculos o le caía muy bien o no sé qué pasaba, que siempre salía, por ejemplo, con la calificación que yo quería. No, yo no cuestiono cómo, porque pues no te vas a meter con el cómo del desenlace de las cosas, yo solo gozaba los resultados. Así es. Entonces, cositas así. Ser igual a tener. Así es. No importa el hacer. Así es. Simplemente el ser. Por favor, dime que viste la serie. ¿Te gusta ver series o no? Sí, últimamente no consumo tanto contenido como antes, pero a ver cuál. Undone, de Amazon Prime. ¿No la has visto? La voy a ver. ¿De qué trata? No. No, cuéntame. Tienes que verla. Pues es que es de una mujer que empieza a recapitular su vida y cambia los desenlaces Wow. a partir de un accidente, pero ahí te la dejo de tarea. Ahí la vamos a ver y te la va discutimos. a encantar. Y por ejemplo, con tu mamá, que ahorita está aquí presente, con tus papás, ¿cómo lidiaban ellos con todos tus dones, experiencias místicas, esotéricas, Ok. ocultas? Ok, esa es una pregunta interesante porque yo desde que soy niña he tenido experiencias que de pronto se podrían considerar más allá de lo normal, pero para mí eran tan normales que las mantuve privadas siempre. Yo soy mucho de tener diarios y tener libretas, entonces yo todas mis experiencias ahí las registraba, de clariconciencia, de canalización, de clarividencia. Entonces yo siempre fui una niña que creció en un hogar muy controlado, con mucha estructura, con muchas reglas y con papás muy estrictos. Entonces yo crecí en un hogar súper estricto y algo que, por ejemplo, yo no soportaba de niña era que me obligaban a ir a misa, porque yo no puedo poner un pie en una iglesia porque me siento mal, entonces siempre tuve un rechazo muy cañón hacia la religión. Entonces, como desde muy chiquita comencé a inclinarme hacia estos temas, mis papás algo que sí me dieron fue libertad de creencias, o sea, cree en lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Entonces yo tenía mis libros así de magia y de un chorro de cosas y ellos veían que yo me dedicaba a eso, pero siempre fueron muy respetuosos con
con lo mío. Mi papá de cierta forma también había tenido cierto despertar por su padre, que también había pasado por un proceso. Entonces, de cierta forma me entendían, pero no me creían. Sobre todo mi mamá. Mi mamá era más escéptica que mi papá. Entonces, yo siento que en el momento en el que yo ya abro mi negocio de Rincón Índigo, mi plataforma de divulgación de la conciencia, empiezo a leer tarot y se dan cuenta que sí que tengo acceso de pronto a planos más sutiles de información. Cuando ya les muestro los resultados reales, me dicen, como que sí sabes, ¿no? Antes era un juego. Obviamente estudié una carrera universitaria, soy egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, tengo licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, yo terminé mi carrera, mamá, papá, aquí está mi título, ahora déjenme hacer lo que yo quiera. Entonces, debido a que pues igual empecé a trabajar estando en la universidad, me independicé de cierta forma económicamente muy chavita de mis papás, de cierta forma pues ellos me dieron esta libertad de, bueno, pues sí, dale, anda, haz lo que tú quieras. Entonces, obviamente, al ser la oveja negra de la familia, al ser alguien que viene a romper con pactos generacionales, a ser alguien que viene a liberar a su árbol genealógico y a las mujeres de su árbol que siempre fueron, por ejemplo, en mi árbol, venimos de mujeres que siempre han sido sometidas, que siempre han sido sumisas, que han tenido relaciones muy complicadas con la energía masculina. Yo vine con un chorro de temas físicos, de salud, yo vine con un montón de cosas a las que básicamente toda la carga en terapia sistémica, ahorita vamos a hablar un poquito de medicina alternativa, dentro de la medicina alternativa tenemos la terapia sistémica, que básicamente va acerca de estudiar el árbol genealógico y los programas que traen tus antepasados y de ahí comenzar a decodificar qué tanto traes tú. Entonces, yo cuando empiezo a hacer este trabajo interno, cuando empiezo a sanar estas cosas, cuando empiezo a sanar no solo a mí, a los papás, a las abuelas, a los bisabuelos, o sea, cuando yo empiezo a hacer todo este trabajo es cuando dicen, órale, como que algo de razón sí tiene esta chiquita. Entonces, siempre fueron muy respetuosos, siempre me dieron libertad de creencias, libertad de expresión un poquito complicado porque pues obviamente mis papás son de religión, catolicismo, con eso crecieron y pues el hecho de que yo llegue y les diga, ay, papá, has vivido en una mentira, pues obviamente es como, ¿cómo me vienes a decir eso? O sea, a mis 50 años, ¿no? Ahorita qué árbol me arrimo. Entonces sí ha sido un reto para ellos, yo creo, el crecerme y el tenerme, porque siempre salgo con lo contrario. Siempre, al crecer en un ambiente muy controlado donde papá tiene la razón, el ser tú la hija mayor y el tener que tú enseñar otra carta, otra forma de ver la vida, pues a los papás que de pronto tienen este ego de emperador en el tarot, en esta autoridad, que es su hija, que la ven como alguien subordinada, se ponga el tú por tú, para ellos es un sacrilegio. Entonces, obviamente que sí que fue muy difícil para mí el tener que desafiar esa autoridad y el tener que siempre defender mi verdad a pesar de lo que diga el otro, porque esta generación, la generación X, tiene mucho esta mentalidad de yo como padre tengo la razón y si tú piensas diferente que yo, me estás faltando al respeto. O sea, quieren que sus hijos sean una copia de ellos y los hijos estamos para hacer lo opuesto, yo creo, ¿no? Para ser, o bueno, para ser mejores. Entonces, de cierta forma, cuando yo me presento así ante mis padres, sobre todo ante mi papá, es como me estás faltando al respeto, me estás desafiando. Entonces, sí, yo creo que la pubertad y la adolescencia para mí fue una etapa muy complicada donde me sentí muy incomprendida, donde me sentí muy sola en temas emocionales y donde más heridas se me hicieron, pero gracias a que pasé por ese proceso e hice el trabajo interno a nivel emocional, a nivel mental, descubrí cómo funcionaba realmente mi mente, cómo funcionaban mis emociones, cómo podía hackear mi mente y acceder de nuevo a ver todas las creencias limitantes que yo traía de pronto por el crecimiento de mis padres y empezar a transformarlas. Creo que ese fue uno de mis más grandes despertares, pero sí fue un viajezote. ¿Naciste en el 2000 o en el 2001? En el 2000. Obviamente, en el nuevo milenio. Aquí venimos a inaugurar la era, ¿eh? Tú tienes un regalo muy especial. Todas las personas que nacieron en el 2000 tienen el 00. Es un regalo en la numerología que... O sea, te escuché hablar y dije, estoy casi seguro que nació en el 2000, pero lo voy a preguntar si es 2000 o 2001, porque tienes 24 años. Ya el otro mes cumplo 25. Pero pues, o sea, pero das... O sea, todas las personas que hayan nacido en el 2000, creo que ya había hablado con Juan Ayón, no sé si él nació en el 2000, pero tienen un regalo especial. Has estudiado numerología. Dentro de la numerología se dice que, bueno, en la numerología podemos sacar diferentes números, ¿no? Tenemos el número de alma, el número de karma, el número de destino, el número de don o misión, en fin.
personalidad pública, personalidad privada, podríamos aventarnos las horas. La terminación del 00 es el número de destino que se conoce en la numerología. Lo que yo he estudiado, lo que yo conozco, es que las personas que traen ya el 00 son personas que han completado un ciclo evolutivo. ¿Por qué? Porque el número de destino es un número de vidas pasadas. Alguien que tiene el 1, el 2, el 3, el 4 o el número que sea, viene con lecciones pendientes de vidas pasadas. Los que tienen el 00 no tienen lecciones pendientes, ya completaron su ciclo. Son personas que nacen sin karma, sin lecciones que pagar. Entonces, yo cuando nazco, yo vengo limpiecita de karma, libre de pecado. Ahora sí, ya vengo de varias encarnaciones donde me he dedicado a lo mismo que me dedico ahora, en las diferentes vidas pasadas que he tenido. Entonces yo a todas las vidas vengo a revolucionar la conciencia de alguna forma u otra. Entonces, efecto. Entonces sí, el 00 siempre nos va a hablar de libre de karma, ciclos de encarnación completados y de almas que escogen encarnar por mero gusto. Así es. ¿Y qué mes y qué día naciste, Parado? Nací el 13 de agosto, en alma tengo 4, en 3. karma tengo 8. 5. Sí, en misión de vida 5, profesor, el maestro. En destino tengo el 0, en don tengo el 2. La terapeuta, el 8 de karma es la sanadora, el 2 es la terapeuta, el 4 es la mente intelectual y bueno, el 5 es el profesor, el que viene a ser maestro de sí mismo, de su cuerpo y de pronto también más tarde en la vida, ¿por qué no?, de otros. 13 de agosto, ¿verdad? Que viene siendo 12 más... Bueno, viene siendo 13 más 8, viene siendo 21. Y 2. 23. 2 más 3. Tu 5 viene de un 23. El 5 siempre es el número del cambio. El 5 siempre ha sido un número que ha marcado mi vida, todo el tiempo. De pronto cuando las personas vemos los números espejo en la calle, ¿no? De pronto el 2, 2, 2, 3, 3, 3. Háganle mucho caso, pero no tanto por lo que ven en internet o en lo que les dice ChatGPT. Vayan a revisar los arcanos del tarot, ¿no? El 5 es el sumo sacerdote en el tarot, es la autoridad espiritual, ¿no? Son las personas que vienen a desarrollar de El pronto... hierofante. El hierofante, justo. Son las personas que vienen a desarrollar una conciencia y a hacer puentes entre lo mundano y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. Entonces, obviamente mi arcano favorito es el Papa, el hierofante, y pues esa es la meta, ese es el camino a seguir. Platicaros, ¿recuerdan cómo empezó los podcasts? ¿Cómo empezó la buena plática? Dejé de preguntarle las fechas de nacimientos a las personas. Pero, ahí vamos a... Este ser humano me parece sumamente interesante. 23. Que viene siendo el King of Wands, viene siendo el palo de bastos. Rey de bastos. El rey de bastos. Uf, sí. En la numerología, desde tu base, desde la fuente, en la pitagórica, tu 5 viene del rey de bastos. Dice. Soy completamente. Sí, eso eres. Te lo voy a leer un poquito. Este número puede conducirle al honor, la fama y las ganancias materiales. Su fortaleza reside en las ideas materiales. Actúa usted con inteligencia y se controla con sabiduría, gracias a su ágil e inteligente cerebro. Ahí está. La numerología no falla. Así es. Aprende pronto y retiene con facilidad lo aprendido. Tiene también el valor y la osadía precisos para imponer sus ideas en el mundo material. Le gusta el ejercicio, la agilidad física, procura una buena circulación e incrementa la potencia del cerebro. Por consiguiente, su cuerpo ligero y su mente llena de energía le aseguran el éxito. Además, posee la facultad de curar, está bien dotado para la oratoria, 100,000%, y la escritura, y acaso llegue a ser conocido como el rey de las ideas. Sin duda destacará en el campo de la comunicación, también suelen encontrarse investigadores bajo este número. ¡Wow! Me encantó la parte de la sanación, porque justo también soy terapeuta y me dedico a sanar, ayudar a las personas a hacer un puente de sanación para que sanen no solo emocional y espiritualmente, sino mi fuerte es la sanación física y la sanación de síntomas y enfermedades. Cuando conocí a Sofía, en un video, no me bastaron 23 segundos para decir tiene que estar en el episodio. Pero cuando la conocí ahorita en persona, dije, no manches, cuánta inteligencia, cuánta agilidad, cuánta oratoria, cero muletillas, cero voltear los ojos, o sea, darle información directo a los ojos, porque normalmente cuando uno no es tan bueno en la oratoria, como yo lo estoy practicando, pues volteas arriba para bajar la información.
tiempo para pensar. Y tú tienes una agilidad, mis respetos. Gracias. O sea, te iba a hablar del 00 y te lo aventaste de una tú. Y qué chingón porque aquí a la comunidad le fascina la numerología. Uy, excelente. Pues podríamos hablar de eso 1000 horas. No, pero ya hemos hablado mucho de numerología. Vamos hablando de tus temas profundos. Perfecto. Justo esto que mencionas, cuando yo me pongo en una posición en la que estoy comunicando, es una realidad que diferentes, no quiero decir seres, porque, ay, ¿qué es esto? Sino que una conciencia superior habita mi cuerpo, que es la mía, mi multidimensionalidad. Pero pues la forma en la que yo me dirijo en la vida cotidiana es muy diferente a la forma o el personaje que yo tomo cuando estoy haciendo una entrevista o un podcast como este. Entonces, la mayoría de la información que yo voy soltando, la voy canalizando y conforme va llegando, la voy soltando. Entonces, también es una cualidad de lo que se conoce como almas viejas o espíritus muy antiguos, el tener esta capacidad de transmitir información muy profunda, sosteniendo la mirada a través de los ojos, no así, sino con una mirada suave, con una mirada... Sí, porque estás así, da No. como que... No. Es como con certeza, con seguridad y sabiendo que todo lo que estoy diciendo está respaldado espiritualmente. No lo hacemos ni desde el ego, ni desde la intención de querer demostrar que sabemos o que no. Simplemente estamos tratando de comunicar desde la humildad, desde el respeto y desde el hecho de que todos podemos acceder a este tipo de información y a planos más sutiles de conciencia. Sofía, hazle así a la gente porque va a pensar que eres un robot. O sea, es humana, ¿eh? Es humana. Soy humana, ¿eh? Manos de agua, claramente, manos de artista. Parece así como de las entrevistas que ha hecho Roberto Martínez a la inteligencia artificial. Parece, porque te sueltas bien, perro. Gracias. Religión. Uf, este es un tema buenísimo, pero para tocar el tema de la religión les tenemos que dar muchísimo contexto hablando desde el origen de la humanidad, ¿va? Vamos a comenzar. Les voy a platicar acerca de una teoría que está muy debatida, que la puedes encontrar en los textos apócrifos, la puedes encontrar en las tablas Esmeralda, la puedes encontrar desde la mitología sumeria, la religión y la civilización más antigua del mundo. ¿Ok? En internet, en YouTube, puedes encontrar las películas completas acerca de los Anunnakis, que obviamente vamos a hablar de ellos. Y en fin, esta información que te estoy contando no es nueva y puedes documentarte. Se dice que hace millones de años, cuando en el planeta Tierra todavía solamente habitaban los homínidos, una especie, una civilización, una raza híbrida reptil proveniente del planeta Nibiru, conocida como eventualmente Anunnakis. Anunnakis significa los que bajaron del cielo en su barca voladora, porque los humanos así lo veían, ¿no? Eran estos seres de 3, 4, 5 metros de altura, humanoides porque cambiaban su forma y básicamente ellos vinieron al planeta. ¿Pero por qué vinieron al planeta? Vamos a repasar un poco la historia, lo que nos enseñaron en la secundaria o en la prepa. Los homínidos inician con los Australopithecus africanus. Un par de millones de años después vienen los Australopithecus afarensis, que eran estos homínidos primates bien changos, bien monos. Con el tiempo ellos desarrollan habilidades para, como por ejemplo, caminar erectos, como el Homo erectus, desarrollan habilidades para poder hacer sus propias herramientas de caza con la piedra, con los Homo habilis. Y de ahí, en un par de decenas de miles de años, hay un salto evolutivo, según la teoría de Charles Darwin, donde aparece el Homo sapiens sapiens, ya este güey con barba, alto, fuerte, nórdico. ¿Cómo es posible, según la evolución, según la teoría, ¿no?, de Charles Darwin, cómo es posible que en tan poquito tiempo el ser humano haya podido evolucionar tanto, haya podido dar ese brinco, cuando ya veníamos de muchos miles de millones de años pasando de chango con pelos a chango sin pelos, a chango que camina ya rectecito, a chango que puede hacer una piedra? Pues ahí va, hay un eslabón perdido. No sé si conoces la teoría del eslabón perdido. Resulta que, volviendo al tema de Nibiru y de los Anunnakis, ellos vivían en una dimensión completamente alterna a la nuestra, en su propio planeta, y la nación del norte y la nación del sur estaban constantemente en guerra, ¿ok? Esta guerra trajo mucho caos y trajo mucha destrucción a su planeta, y ellos, al ser una raza híbrida, es decir, fueron una raza también creada a partir de la hibridación de vehículos biológicos, mecánicos, orgánicos, o sea, que no son vida natural como los homínidos que ya estaban conectados a la fuente, o sea,
que necesitan formas de vida natural para extraer energía y poder sobrevivir, pues básicamente se estaban quedando con un planeta completamente destruido, con el que básicamente ya no podían sobrevivir. Entonces ellos, al ser seres bien antiguos, científicos, genetistas, súper mega sabios e inteligentes, descubren que suspendiendo nanopartículas de oro en su atmósfera podían mantener el calor en su planeta. Pero el oro no, es un recurso no renovable, el oro se acaba. ¿Qué tenían que hacer? Expediciones en el cosmos para encontrar oro. Entonces había un rey, el rey de esa nación en ese momento, que se llamaba Anu, que tenía 2 hijos, Enki y Enlil. A estos 2 hijos y entre otros parte de esta familia real comienzan a hacer sus viajes para llegar al planeta Tierra. Esta es una historia que tiene como 2 horas y media de duración, no nos vamos a meter en detalles, pero en una de esas dan con el planeta Tierra y encuentran que en el planeta hay oro. Entonces, en una de esas ellos descubren que en el planeta Tierra hay oro. ¿Qué hacen? Bueno, pues vamos a ponernos a minar. Pero imagínate que los Anunnaki, sobre todo Enki y Enlil, que eran los hijos del rey, eran estos güeyes fresas que no se querían ensuciar las manos y decían, bueno, pues nosotros que somos genetistas y científicos vamos a hibridar una raza que contenga nuestro gen y el gen de alguna especie que haya por aquí, para que trabajen para nosotros, para que sean algo así como nuestros minions. Entonces, haciendo diferentes experimentos genéticos, en el Popol Vuh, por ejemplo, en la cultura maya, se habla de cómo el hombre fue creado a partir del maíz, ¿no? Entonces, esta es una pequeña metáfora de lo que sucedió realmente con los Anunnakis. Entonces, regresando, te hablo de mayas porque soy de Mérida, es la cultura que yo más conozco. Entonces, Uy, sí, también me gustaría hablar de eso. Ay, por supuesto, vamos a tocarlo. Entonces, hacen experimentos diferentes, el primer experimento falla, tienen que resetear la civilización, hacen el segundo experimento y que pega, y crean al ser humano. Entonces el ser humano lo comienzan a utilizar como una forma de mano de obra barata, en la que ellos comienzan a minar y a obtener oro y se comienzan a hacer los primeros viajes donde se colocaban el oro prácticamente y lo enviaban pues al planeta Nibiru para poder mantener a la especie, a la civilización que ya estaba asentada ahí. Los Anunnakis pasaban mucho tiempo observando a su creación, a los seres humanos, y se dieron cuenta que cuando los seres humanos concentraban su pensamiento, o sea, su atención, con una emoción, o sea, su intención, cuando los humanos traían a su mente a una persona, a un pensamiento específico, y a esto le metían una emoción o una intención, emanaba una energía en ellos que era más exquisita que el oro o de cualquier otra energía que ellos podían encontrar. Eso no sabía. ¿Cómo te quedó el ojo? No, pues. Entonces ahí dicen, bueno, estos güeyes que en porcentaje de luz tienen un 2%, sí, somos una raza híbrida que por algo está científicamente comprobado que tenemos el cerebro reptil. A pesar de tener esta parte, también venimos de los frutos de Gaia. Gaia es el espíritu del planeta Tierra. Entonces, porque los homínidos eran naturales. Ellos de aquí sí evolucionaron y de aquí nacieron y de aquí crecieron. Entonces, cuando descubren que el ser humano emana esta energía deliciosa, dicen, no, pues ya, ¿para qué quiero el oro? Los quiero a ellos. Y así fundan la primera religión. La religión, Legión de Ra, si queremos descomponer la palabra religión, en inglés Ra se pronuncia como Re. Ra es en realidad una de las múltiples caras de un reptil hijo de Enlil, si no me equivoco, que se llama Marduk. Este güey también es Satanás, también es Lucifer, también es Baal y también es diferentes... Moloch. Me parece que Moloch no. Moloch es parte de la misma familia descendiente de Anu y de Enki y Enlil, pero además de ellos también tuvieron a sus hijos y a sus retoños y a los retoños de los retoños. Entonces, toda la corte que vemos en los demonios o en los panteones politeístas son parte de, ¿no? Así como Enlil también es Jehová, también es Yahvé. En fin, ahorita vamos a hablar de falsos dioses. Pero bueno, crean a la primera religión, que es la religión sumeria, y es aquí donde se presentan estos hombres semihumanos con barbas y alas de 4 o 5 metros de ancho, de longitud, ellos altísimos,
y bajan en sus barcas voladoras, que en realidad eran naves extraterrestres, pero los seres humanos en ese momento no sabíamos qué onda. Son los que están en así dibujados, En ¿no? las pinturas rupestres, así, son ellos, son los mismos. Entonces, ellos no tenían un cuerpo físico orgánico como tal. Para ellos poder venir al planeta Tierra, que es un planeta muy denso en vibración, necesitan tener un traje, ¿ok? Este traje es un traje que ellos, porque son genetistas, logran hibridar un traje biológico mecánico en los que cambian de forma, porque estamos hablando de que la tecnología que ellos tienen es tecnología avanzadísima. Podían crear civilizaciones a su antojo. Entonces, obviamente, para ellos es muy fácil cambiar de forma. Hoy en día los vemos a los mismos Anunnakis reptiles que no tienen un cuerpo físico disfrazados de humanos. Para mí, por ejemplo, es bien fácil detectarlos. Ahorita te cuento experiencias ahí en el Vaticano. Pero básicamente así crean a los seres humanos, descubren que tenemos una energía bien deliciosa para ellos que los va a ayudar a mantenerse con vida y fundan la primera religión, Mesopotamia, Sumeria. De Sumeria nos vamos con los caldeos, con los acadios, con los caldeos. Pasa un tiempo más por aquí y empezamos con Egipto, ¿no? Enki y Enlil, digamos que estos dos güeyes se la pasaban peleando por quedarse con el planeta entero, entonces su papá le dice, a ver, güey, tú te vas a quedar con Asia, con África y tú te vas a quedar con Europa y con América. Entonces, por eso, de pronto vemos los panteones politeístas en comparación con el panteón monoteísta, que es más contemporáneo, porque se van peloteando el poder. El dios va cambiando de época según la sociedad. Entonces, a la gente parece que se le olvida, ¿no? El que no conoce su pasado, el que no recuerda su pasado, está condenado a repetirlo. Volvemos con Sumeria. Entonces, de Sumeria, todas las civilizaciones antiguas, luego nos vamos con Egipto, nos vamos con Grecia, nos vamos con Roma, nos vamos con Mesoamérica, con los aztecas, con los mayas, con los toltecas, con los totonacas, con los mixtecas, con los zapotecas, ¿no? En fin, estas mismas entidades reptiles han ido cambiando de forma, así como Ninma es el nombre de una de las energías femeninas dentro de esta familia reptil. Ella también es Afrodita para los griegos, también es Venus para los romanos, ¿no? Uno bien común que todos conocemos es Ninjishida, que también fue uno de los 3 genetistas que diseñaron el ser humano, también conocido como Tot para los egipcios, también conocido como Hermes Trismegisto para los griegos, también conocido como Quetzalcóatl para los aztecas o Kukulcán para los mayas. Es la misma entidad cambiando de forma según la época. No es común. ¿Cómo crees que los mayas eran tan inteligentes y tenían conocimientos en astronomía, en matemáticas? ¿Cómo es posible? Porque en esa época, debido a que la sociedad y la civilización no estaba tan avanzada, era muy fácil para ellos bajar, cambiar de forma, presentarse como esta serpiente emplumada, presentarse como estos dioses, como lo es Quetzalcóatl, como lo es Kukulcán, y le daban esta información a los seres humanos para que pudieran avanzar como sociedad. Entonces sí, son seres sumamente sabios, sumamente inteligentes, pero no quita el hecho que son los mismos que están encargados actualmente de los conflictos políticos, de las guerras, del derramamiento de sangre, del humano, de todo el derramamiento de sangre que utilizan para poderse seguir alimentando. En fin, muchas personas creen que, bueno, monoteísmo y politeísmo es lo mismo. En los panteones politeístas los podemos ver desde la época prehispánica con Mesopotamia, con Egipto, ¿no? Que tenemos a toda la familia Ra y Hathor que tuvieron a Isis y a Osiris y de ahí nace Horus, que es la representación o la burla de lo que realmente fue Jesús. Tenemos a Krishna en la India. Entonces, Dionisio en Grecia. Es parte, sí, pero digamos que los principales son Enki y Enlil. Los que están más arriba, ¿no? Son Zeus, todos las deidades solares, por ejemplo, siempre van a estar conectadas con Marduk, porque Marduk es el demiurgo de esta Matrix, es el que en la Biblia aparece como Jehová o como Yahvé. Él trata de quedarse siempre como el logo solar para que nosotros nos desconectemos de nuestra propia esencia. A ver. ¿Estás diciendo que él es Jehová? Marduk. Sí. Bueno, Jehová o Yahvé en realidad es un título nobiliario, ¿ok? No es como que haya un solo Jehová o un solo Yahvé. Dependiendo la época, dependiendo la era, se van peloteando, ¿no? El primer Jehová, el de la Biblia, es Enlil.
¿ok? Él es Enlil. Por eso en el Antiguo Testamento el Dios es bien acá, es bien vengativo, es un Dios que castiga, es un Dios que mata a su propio hijo, porque en realidad era Enlil, ¿no? Obviamente, pues no vamos a... Pues la Biblia sabemos que es un conjunto de textos manipulados y creados con el fin de mantener a la sociedad bien dormida. No, la verdad es que yo no creo que podemos extraer nada que sea completamente verdad de estos textos, pero sí que el Dios del Antiguo Testamento es en realidad un reptil, es el demiurgo de la Matrix, es el falso Dios, como aquí lo decimos. Tanto que nos pitan a Dios y el diablo, pues el verdadero diablo es el que se está haciendo pasar por Dios, porque Dios no es un güey con barba que está en el cielo. Dios es una energía que está presente en todos nosotros, presente en ti, presente en mí, presente en los ojos de una anciana o de un vagabundo, en los animales, en las plantas, en los árboles, en el agua, en los elementos de la tierra. Eso es Dios. Y tomando en cuenta que fuimos creados por esas entidades que sí, 98% de nuestro cerebro es un reptil, por lo tanto hay un reptil adentro de nosotros que nos quiere dominar, pero tenemos ese 2% de luz que nos hace diferente a los demás, que nos hace especiales. ¿Quién es Dios realmente para nosotros? Sí fuimos creados. Ok. Recordemos que una raza híbrida combina el ADN reptil, tenemos 12 hebras en nuestro ADN, de las cuales están activas bien poquitas, y combina el ADN del homínido. El homínido ya era una creación del proceso de gestación de Gaia, y aunque tú no lo creas, este plan de hibridación es perfecto porque así está según el plan cósmico. Que vivimos en un universo dual, vamos a leer el Kybalión, regresemos a los 7 principios herméticos, que te digo, Hermes Trismegisto podrá ser un reptil, pero algo sí sabía, ¿no? Entonces tenemos el principio en el que básicamente hablamos de que sí, venimos de aquí, pero también venimos de acá. Y la razón por la cual esta Matrix, la razón por la cual esta simulación fue creada, fue para que nosotros trascendamos este ego, trascendamos toda esta parte reptil, esta sombra, estas emociones, todo lo que se conoce como primitivo y no negándolo a través de integrar esa sombra. Y recordemos nuestra divinidad. Yo, desde mi muy personal opinión, creo en que existe una conciencia divina unificada. Yo le llamo creador padre madre porque no es ni femenino ni masculino. Tenemos el principio de polaridad en el Kybalión que nos habla de que todo tiene su par de opuestos y que los opuestos solo son diferentes en grado. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Entonces, para mí, Dios es una conciencia infinita, unificada. Es este fluido astral que hace que el sol salga, que tu corazón lata, que tu sangre corra, que hace que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo y puedan hacer la vida. Ellos no pueden hacer eso. Ellos, al ser una raza híbrida, no se pueden reproducir entre ellos. Por eso se la pasan hibridando otras razas y haciendo experimentos genéticos. Muchas abducciones que suceden en realidad son para tomar muestras de los órganos de las personas y ver de qué forma ellos están jugando a ser Dios. Porque son razas híbridas que se dedican al servicio al yo, que es someter a especies que ellos consideran menores o inferiores para poder obtener energía de ellos. Entonces, aunque parezca y aunque dé miedo, este experimento es parte de un plan cósmico perfecto. Vivimos en una dualidad, todo tiene su luz, todo tiene su oscuridad, y se supone que esta era parte del plan. Los seres humanos teníamos que surgir así, pero obviamente esto no te lo van a contar en la historia, en la escuela, en la religión, porque eso desafiaría los sistemas con los que han buscado reprimirnos, como la religión, ¿no? Ellos tratan de mantenerte controlados. Como creciste en un hogar estricto, lo mismo es la religión. Sigue estas reglas, no cometas pecados porque Dios te va a castigar. O sea, ¿pero ese güey qué? Ni lo topas. Tú estás conectado con la fuente directa, tú estás conectado con una causa primordial, con la fuente primigenia, con el creador Padre, Madre infinito, si le quieres decir así. Otros le llaman universo, otros le llaman Dios. A mí me gusta decir creador Padre, Madre infinito, porque es una conciencia unificada que no está separada de nosotros y que se manifiesta a través de ti todo el tiempo y está buscando comunicarse contigo todo el tiempo. ¿Y aquí dónde entra Jesucristo? Ok. Porque, a ver, eso me parece muy interesante porque en un episodio, el próximo episodio que va a salir, que está muy bueno porque es un debate, yo defendía a Jesús el Cristo como mago. De hecho, me dijo, no es un mago. Y yo, sí, es un alquimista. No es alquimista. Él nunca dijo que hicieran religiones ni nada.
pero Ahí quiero te va. escuchar tu punto de vista. Pues mira, Jesús es mi mero mole. Jesús fue en la era pasada el avatar más evolucionado que pisó la Tierra en su momento. Fue el personaje o el avatar con el mayor nivel de conciencia que pudo haber encarnado y es un espíritu sumamente compasivo y eternamente amoroso porque decide encarnar de forma voluntaria para divulgar la conciencia. La historia de Jesús ha sido muy manipulada, tristemente. La manera en la que vivió, los años que se cuentan de él en la Biblia son completamente falsos. Jesús era un mensajero y divulgador de la conciencia y este avatar encarna cada 2000 años, no antes, no después. El mismo espíritu que habitó el cuerpo de Jesús regresa cada 2000 años a hacer lo mismo que ha hecho en todas sus vidas. Dentro de la Biblia están los años perdidos de Jesús, que no se cuenta qué hizo Jesús en esa época. Se dice que Jesús se fue a estudiar con los esenios, que eran una civilización muy avanzada para su época, en la que se le enseñaron diferentes leyes, en la que se le enseñaron, en el que se le enseñó un diferente tipo de conocimiento al que estaba disponible en esa época. ¿Ok? Jesús es un espíritu que decidió encarnar con el fin de ser maestro de sí mismo. Desde que era un niño se dedicó no solamente a explorar su conciencia, sino a conectar con lo que en la Biblia te ponen como padre, no mi padre, pero él nunca se dirigió así porque no es su padre, porque él entiende que es su multidimensionalidad, una parte más elevada de sí mismo que de la que nosotros somos también parte. Pero pues ellos te quieren vender al padre como Dios masculino, supremacía del hombre, patriarcado, porque pues Anunnakis, así son esos güeyes. Entonces, Jesús siempre estuvo conectado con esta conciencia, siempre escuchó esa voz en su cabecita y dedicó su vida al servicio al prójimo y a la divulgación de la conciencia. El lema de Jesús era el amor, su religión era el amor. ¿Por qué? Porque se dice que la lección más grande que esta Matrix o que esta simulación sostiene y el propósito de esta simulación es el amor, que nosotros experimentemos el amor. Cuando Dios quiso crear esta realidad, cuando Dios quiso crear esta Matrix, su único propósito era experimentarse a sí mismo a través de otros cuerpos, porque somos una conciencia unificada. Pero imagínate, de pronto Dios quería jugar a ser humano y decir, me quiero experimentar a mí a través de yo sentarme en un podcast y sentarme con el otro yo, así como estamos en este momento, ¿a través de qué? De los sentidos y a través del espectro de las emociones, porque en las dimensiones más sutiles ya no hay conciencia individual, ya no hay emociones, ya no hay yo, ya no hay avatar. Entonces, qué aburrido sería si no hubiera también la dualidad densa, esta parte. Entonces Jesús se dedica a explorar su conciencia, se dedica a conectar con la divinidad y a servir de puente o de instrumento de canalización sobre lo que su padre le decía, que en realidad era su propia multidimensionalidad, que en algunas doctrinas se conoce como ser superior. Tampoco es un nombre que me encante porque no es como que haya otro ser superior a ti, sino que eres tú en otras dimensiones habitando otros niveles de conciencia. Pero como tú eres el instrumento aquí abajo, puedes acceder a todo lo de arriba. Entonces, Jesús fue una persona común y corriente, fue una persona que se casó, bueno, no que se casó, porque en ese momento no existía el matrimonio como tal, pero sí fue una persona que tuvo pareja, que tuvo hijos, una persona que vivió su vida humana completamente normal. Lo que sucede es que después de la muerte de Jesús, sucede algo que se conoce como conversión a embudo energético. ¿Qué es un embudo energético? Un embudo energético es cuando toman a una imagen, a un avatar, y detrás de ese avatar la historia se altera, se funda una religión, como la religión cristiana que se fundó alrededor de él, y quienes están realmente controlando toda esta falsa narrativa son las entidades reptiles que, bueno, ya los panteones politeístas no nos están funcionando. Vamos a poner un panteón monoteísta. Y ponen a Jesús, así como en su momento pusieron al Buda, mismo personaje, un par de miles de años antes. Misma historia. Misma historia, mismo mito, casualidad El o causalidad. sol, Navidad. Exacto. Semana Santa. Sí, hasta ni siquiera nació el 24 de diciembre. O sea, eso nada más lo hicieron para reemplazar una celebración pagana del Yule. ¿Jesús nació en abril?
Se dice que es Piscis porque, de nuevo, en el zodiaco el signo más evolucionado es Piscis, el menos evolucionado es Aries. Entonces, te mentiría si yo te dijera la fecha exacta porque en ese momento hasta los calendarios estaban alterados. Ok, a ver, es el más evolucionado es Piscis Ujú. y el menos evolucionado es Aries. Sí, el zodiaco empieza con Aries y termina con Piscis. Ok. Órale, no había tripeado eso. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, ¿Tú qué eres? Leo, Leo. León, la era de León, el rey de la selva. La reina de Yucatán. Ok, Sí. continuamos. Entonces sí, el tema de Jesús es un tema larguísimo, es una historia muy manipulada y lo que Jesús menos quería es que se fundara una religión y la gente lo adorara y... continuamos con el embudo energético. Entonces, Sí. te ponen al güey, así como te ponen al Buda, así como te ponen a la Madre Teresa de Calcuta, que por cierto es hombre, así como te ponen aquí al Dalai Lama, y la gente que vaya acude y le besa los pies y por favor ilumíname, en realidad está ofreciendo su energía como vacas lecheras y las entidades que crearon a este embudo, que alteraron su historia, se quedan con esa energía. Entonces Jesús lo que quería era que la gente recordara quién era, que la gente conectara con su propia esencia, con su propia divinidad. ¿Y qué pasó? Que la historia fue completamente al revés. Jesús era capaz de curar las enfermedades de las personas, era capaz de manipular la materia, era capaz de alterar la realidad, era un mago alquimista, el mejor de la historia, el mejor de los tiempos. Te queremos mucho, Jesús. Eres lo máximo. Pero bueno, la historia ha sido muy manipulada, muy cambiada. Vayan a estudiar los años perdidos de Jesús, qué hizo con los esenios, qué aprendió con los esenios, esta civilización súper vegetariana que ni siquiera comía casi, que se la pasaba absorbiendo prana, porque allá vamos, allá vamos. Entonces, ahí se los dejamos de tarea, los años perdidos de Jesús. ¿Has ayunado? Intuitivamente, de unos años para aquí, mi alimentación comenzó a cambiar mucho. Yo podía ayunar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Mis ayunos no eran demasiado largos, eran ayunos de 12, 15, 16 horas a lo mucho, pero bueno, conforme vas, lo que le platicaba hace ratito a Rodrigo, conforme vas elevando tu frecuencia vibratoria, tu cuerpo te empieza a pedir ciertos alimentos y te empieza a rechazar otros, ¿no? A mí me pasa con el alcohol, me pasa con el tabaco, me pasa con el café, que ya mi cuerpo no lo acepta, que ya no, ya me siento muy mal, ya ni me llama la atención. Entonces, mi cuerpo, hubo una época en la que yo pasé por un proceso de depuración súper profunda, no solamente de emociones, de creencias, sino también una depuración física. Yo comía poquito, saludable, y ya me llenaba y me sentía satisfecha. Entonces yo podía pasar 15, 16 horas sin comer y cuando como la cantidad justa. No como de más, no como lo que mi cuerpo me pide y no hasta reventar, sino hasta que me siento satisfecha. Sí, como cada hora y media, pero de a poquitos, no como un montón. Entonces el ayuno para mí no es algo que yo haga reglamentariamente y diga, ay, pues ya me voy a sentar a ayunar y no voy a comer. No, yo soy bien intuitiva. Parte del 5 pues es convertirse en maestro de su cuerpo. Entonces yo escucho mucho a mi cuerpo y si hoy mi cuerpo me está pidiendo ayunar, ayuno. No continúa. 5 sentidos, 5 continentes. El 5 es un número. Poderoso. De hecho, Jesús son 5 letras. Sofía también. Ándale. Qué Easter interesante. eggs. Easter eggs. Está en chila esa palabra, Easter eggs. No, este podcast está lleno de Easter eggs. Sí. Que los encuentran. El que tenga oídos para escuchar y ojos para ver, ustedes saben, ustedes saben. Ahorita hablaste del prana y a mí me tocó experimentar un ayuno de 10 días con pura agua y el alimento. ¿Cuántos kilos perdiste? Ahorita ya llevo como 10, ¡Wow! pero en el puro ayuno de 10 días, 7 kilos. De hecho, lo documenté, ya está disponible el blogumental, vayan a verlo. ¿Y cómo? Cuéntame, es que eso me parece súper insólito. Es que ve el video. Ok. De hecho, ahorita lo estaba editando, pero te lo voy a contar resumidamente. Experimenté también la numerología. Incluso canalicé un código sagrado para que la gente pueda sostener un ayuno largo y tenga fuerza mental. Ok. El 1, pues es el comienzo, ¿no? Ok, decido hacer el ayuno. El 2, empiezo a trabajar conmigo en equipo. Vamos a lograrlo. El 3, comienza
comienzas en el día 3 comienzas así como que el espíritu a agarrar fuerza del espíritu, que viene siendo como el Espíritu Santo, el triángulo. El 4 ya viene siendo la estructura, ya viene siendo el trabajo, ya te cuesta trabajo sostener. En el 5 es cuando comienza lo interesante, porque es cuando el cuerpo está peleando entre no dejarte libre, no dejarte que alimentes del prana o de la luz cósmica, como yo explico en el documental, pero ahí está la lucha. Y una vez que sostienes el día 5, te vas al día 6, que es el amor a ti mismo, cuando empiezas así empiezas a tener estados así, sueños lúcidos cabrones. Wow. Sueños así de que profecías, cosas que iban a pasar, tus sueños. Pero al mismo tiempo, como hay luz, hay oscuridad, momentos de rabia, de enojo. Ese día me tuve que quedar solo. Mi esposa se fue al rancho. Yo quería estar solo, no quería estar con nadie porque si veía a alguien, me enojaba. O sea, tus estados de humor cambian. Fíjate cómo en el tarot de los 22 arcanos mayores, los enamorados es el reflejo del diablo. Sí. Entonces, ahí hay esa dualidad. De hecho, hablé del arcano 8. En el video te explico eso. Excelente. El 7, ya llega la sabiduría. El día 7, mística. La mística. Volví a agarrar mi guitarra, canté una canción, compuse una canción canalizada. Y ese mismo día me llegó lo del código sagrado. El día 8, la fuerza, strength, la fortaleza, la abundancia. El día 8, tú, después del día 8, Infinito. el infinito, tú ya puedes durar, si quieres, 30 días sin comer. Si tú quieres. Ya no tenía hambre. Ya el hambre de carne, lo que había aprendido, que era el azúcar, que era muchas cosas, ya no lo necesitaba. El día 9, como estaba programado, pues ya tenía que meterle un caldito porque el día 10 rompía el ayuno por el mismo blog. Y el día 9 ya se cierra el ciclo. ¿Cómo te supo el caldito? No, pues ahí está en el video, a gloria. Y el día 10 ya otra vez es el número perfecto. De hecho, Pitágoras decía que no había mejor número que el 10, porque si tú sumas 1, 2, más 3, más 4, te da un 10, ya es como que volver a empezar. Y el día 10 volví a empezar una nueva vida, que es, que es con la que estoy ahorita caminando. Qué bello. De hecho, vayan a ver ese documental y no sé cómo le está yendo porque apenas lo vamos a subir mañana, que estamos grabando este episodio un 26, 27 de junio. 9, 6, 9, día 6. ¿Ok? Entonces, mañana se sube y le digo ahí a la comunidad que si el video llega a llegar a 1 millón de vistas, me voy a aventar un ayuno de 30 días. Y si lo hago, me voy a ir a un lugar especial, solo. Sí, ándate y lo a voy la India o algo así. No, la India no es necesario. Allá está muy bonito Quintana Roo. ¿Qué me voy Ándate a Bacalar. Sí, por ahí me voy a ir ahí a encerrarme y imagínate los procesos que puedes llegar. No, las meditaciones que te vas a echar, la lucidez, la claridad, no solo mental, pero psíquica, el despertar de dones que vas a tener. Sí. Cuando el cuerpo se desintoxica, yo por ejemplo, como soy medium psíquica, cada vez que yo voy a empezar a trabajar en sesión, cuando doy sesiones 1 a 1, yo las hago en ayuno, siempre. O sea, no me gusta tener densidad o materia en el cuerpo porque eso contamina y nubla mi percepción. Yo pues con el estómago lleno puedo ser bien acá y te digo, pero cuando estoy completamente vaciada, no hombre. No, y cuando me tomo una copita de vino. Es que tú mandas a tu cuerpo. Así es. No te va a mandar. Yo ahorita estoy en ayuno como de... Mi último alimento fue a las 4:30. Fue un buen corte de carne y estoy saciado. ¿De ayer? Sí, de ayer. ¿No has comido nada hoy? Nada he comido. Después de hacer un ayuno de 10 días. Ah, pues sí, ya. Ya puedes ayunar 24 horas y hacer un alimento al día y hacer muchas cosas porque es una buena forma de manipular la realidad a tu favor cuando estás en ayuno. Tienes el prana. Explícanos qué es el prana. Ok. En diferentes culturas hindúes, budistas, en la época, más bien en las religiones orientales, el prana, así como tú dices, luz cósmica, me gusta ese término. Los monjes tibetanos, los monjes budistas más antiguos, no consumían alimentos y apenas consumían agua y hacían una práctica que se conoce como sun gazing, que seguramente la conoces, ir a ver el sol las primeras horas del amanecer y las últimas horas del atardecer. Ese era su alimento del día.
Yo veo el prana como una forma de absorber luz, este líquido, este fluido divino directamente de la fuente digamos que nuestra representación más pura de lo que es Dios en este sistema solar es el sol. Porque ¿qué hace el sol con el planeta? Le da vida. Sin el sol no habría vida, ¿no? El sol es la polaridad masculina del creador en esta Matrix y la tierra es la polaridad femenina. Cuando el sol y la tierra se casan, entonces nace la vida en el planeta y nacen los homínidos de los cuales venimos. El 1 y el 2. Exacto, el 1 y el 2, justo, ¿no? Entonces, y el 3, pues ya somos nosotros, el producto, sí, ¿no? Como dirían. Eso es un 3. Eso es un 3, así es. Entonces, bueno, el prana básicamente es este fluido cósmico, divino, es esta luz líquida que tú absorbes, practíquenlo, si tienen de pronto se pueden asomar, que vean el atardecer o el amanecer, simplemente contemplen el sol las primeras horas del amanecer y las últimas del atardecer, porque ese es el momento donde el sol no es dañino para los ojos, y te recargas. Cuando yo practico yoga, entonces en yoga hacemos mucha respiración pránica, donde hacemos ciertos ejercicios donde manipulamos la respiración y no sabes, o sea, no es como cuando respiras profundo, cuando respiras en meditación, o sea, es una respiración que empieza por el chakra raíz Muladhara, sube por Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Es todo lo que se conoce como energía Kundalini, que esa también es una trampa de la nueva era, no le hagas mucho caso. De esas serpientes, no. Cuando tú tomas la energía pránica y la subes por cada uno de tus 7 centros energéticos, desde el más bajo, el más primitivo, al más reptil, hasta el más elevado, Ajna, Sahasrara, chakra corona, el que te conecta con la conciencia divina, estás haciendo no solo que tu energía completa se renueve, sino que también fluya a través de una dinámica toroidal, geometría sagrada. El planeta Tierra, que tiene una forma elíptica, tiene una dinámica toroidal porque la energía sale por arriba y se regresa. Entonces, es una dinámica energética que se retroalimenta a sí misma. Lo mismo con la respiración. La respiración pránica hace que la energía cósmica entre, suba, regrese y te retroalimente. Yo, por ejemplo, antes de dar un taller o antes de dar un curso intensivo de 3, 4, 5 horas, subo mis niveles de prana, subo mis niveles de ki, como lo vemos en Goku. ¿Quién más sintió lo que cuando ella empezó a mover el prana, quién más lo sintió dentro de ustedes? Coméntenlo. Ahorita en el estreno y también déjenlo en los comentarios por si lo ven después. Cuando tú comenzaste a hacer eso, se comenzó a sentir la energía de lo que estabas moviendo. ¡Wow! Que precisamente... ¡Qué padre! ¡Qué sensible eres! Sí, bueno... Sensitivo. Sí, ¿para qué? ¿Para qué te miento? Sí. No, pero luego dicen, ay, que todo, que no. Pero... No, sí eres. Pero ese es el prana, eso que sintieron. Ese ladito que sintieron en sus manos. Es el flujo de prana. Sí. Es el flujo de planas. Y pueden poner las manos así. O sea, yo algo que hago mucho es literal llevar mis manos y con mi intención, primero activas las manos, ¿no? Cuando activas las manos, cuando eres capaz de sentir este calorcito, este enfriamiento, estas cosquillitas, tomas la energía, inhalas profundamente por la nariz y exhalas y la regresas hasta el cuerpo se te eriza y otra vez. Es una forma muy sencilla de hacer que el fluido divino fluya a través de tu cuerpo. Cuando quieras subir tus niveles de energía o de ki, también puedes hacer lo mismo. Tomas energía del planeta Tierra, la subes por cada uno de tus chakras inhalando y exhalas. ¿Por qué crees que en las artes marciales siempre cuando se van a poner a pelear hacen algo así? Bajo el ki de mi contrincante y subo el mío. Ahorita hablamos de Goku, de Dragon Ball, porque siempre lo he preguntado a otros maestros que hablan algo parecido contigo, pero nadie me entiende con lo de Dragon Ball. Ahorita quiero ver como Freezer es un reptil y está tratando de... Es la misma historia y la van a entender bien fácil. Antes de entrar ahí, el 3 es la emperatriz. Uh-huh. Fíjense, ahorita que le dije el 1 y el 2, pues es el mago y una sacerdotisa aquí enfrente de ustedes. Pero qué curioso que lo puedo constatar porque tu 5 viene de un 23, que es la sacerdotisa y la emperatriz. O sea, qué fácil estás decodificándome, ¿eh? Sí, sí. Para mí la sacerdotisa soy yo en mi infancia, que me dediqué al estudio, pura santa virgen dedicada al estudio y a la escuela y a su familia, que se dedicaba a absorber información, a estudiar, a conectar, así se sabía que tenía un mundo interno infinito, delicioso, pero bien secreto. La sacerdotisa es misteriosa, cabalística. Sí, y tiene la Torá en la mano, ¿no? Y tiene el Torá en la mano, así es, y su gato negro. Sí.
Sí, ¿no? Sí, no, sí. no, No esa sé es si la el reina gato de negro. bastos, esa es la reina de bastos. La No reina sé de si el bastos. gato negro, pero sí sé Es que es de que Leo. tiene la Torah. Entonces, esa es la suma sacerdotisa. Entonces, cuando ya Sophie se convierte en mujer, cuando ya sana su energía sexual, cuando dice ya, se convierte en la emperatriz. Obviamente, la emperatriz en el tarot es la unión de las 4 reinas. La reina de bastos, esta mujer fuerte, independiente, regida por Leo, por cierto, tengo una conocida que es Leo. La reina de oros, que es esta reina que es líder del mundo material, abundante, independiente, cuando Sophie ya comienza a hacer dinero de pronto. La reina de copas, la reina infinitamente 37. emocional, empática, que siente, sensible, compasiva. Y la reina de espadas, el intelecto, la inteligencia afilados. Entonces, cuando la emperatriz conjuga a la reina de bastos, a la de oros, a la de espadas y a la de copas, entonces nace una mujer completa, una mujer que ya integró tanto su polaridad masculina, bastos y oros, con su polaridad femenina. ¿Ok? No bastos y oros, perdón, el oro es tierra, es femenino, espadas, masculino, espada y fuego, aire y fuego, tierra y agua, femenino y masculino. De ahí nace la emperatriz. Por eso la emperatriz en el tarot, no sé si ya te fijaste que tiene una corona con estrellas, tiene 12 estrellas, porque ella ya pasó por los 12 signos zodiacales. Ella ya vivió existencias o encarnaciones o en su propia experiencia física actual ya aprendió la lección de cada uno de los signos. Entonces sí, es una mujer que ya. No, y si sumas 2 más 3, te da el hierofante. La autoridad, el puente, el instrumento, entre lo divino y lo físico. Con el tiempo me di cuenta que Dragon Ball era como un primado negativo. ¿Tú viste Dragon Ball Z? ¿Y cómo ahorita lo citaste? Del ki. Porque el ki es un término que existe. O Ok. sea, es algo que existe, que tiene dogma, que está estudiado. Entonces, pues, en las escuelas de artes místicas donde estudié, pues obviamente sí citaron a Dragon Ball y sí nos decían, así como lo ves que lo hace Goku, es lo mismo. Entonces, cuando yo aprendí a manipular energía, una de las primeras cosas que aprendí estudiando magia como maga fue a manipular energía, ¿no? Cuando alguien no tiene los canales de percepción abiertos, es difícil que sepan tomar energía, manipularla y dirigirla. Por eso mucha gente que supuestamente hace magia y no tiene los canales de percepción o los dones abiertos, pues no sabe ni qué está haciendo porque no lo está viendo. Tienes que tenerlo todo bien abierto. Entonces, cuando yo empiezo a manipular energía, a manipular que mis manos luego se activan, yo siento lo que estoy haciendo, lo que estoy moldeando y pues de ahí lo aprendí. Pero a ver, cuéntame qué viste en Dragon Ball. No, pues lo mismo. O sea, es lo mismo. Y cómo hay diferentes universos. Y están los reptilianos. Y está como Jesús. Como Goku representa el liderazgo, pero desde el amor, pues. Aunque le digan, le hagan, cuando está con su enemigo, siempre le dice, oye, ya, pues ya, no te voy a exterminar. Muy Jesús de su parte, ¿no? Muy Jesús de su parte. Entonces, esa es una gran novela, es una gran Me la voy a caricatura. echar. Mi papá ya la vio y siempre me dice, tienes que ver Los Caballeros del Zodíaco, tienes que ver Dragon Luego Ball. las 7 esferas del dragón. Justo. O sea, son cositas que te dan ahí Easter pautas. eggs. Easter eggs, así es, que te dan pautas. Hablaste de cómo identificar un reptil y dijiste que ibas a hablar del Vaticano. Sí. Muy bien. Comenzando con la palabra reptiliano es una palabra ya muy, no diría que obsoleta, pero mal utilizada, porque es una forma incluso burlesca de representar una raza que sí existe. Tú hablas de reptilianos, como lo ves en Los Simpsons, y dicen, ay, está hablando tonterías. Entonces, vamos a hablar de la raza híbrida, reptil, Anunnaki, que es una combinación de diferentes otras razas cósmicas que también participaron para crearlos. Los Anunnaki, al ser razas sumamente antiguas, con muchísima tecnología, con dones también bien amplios y con una capacidad de manipular la realidad muchísimo más poderosa que los humanos, ellos también pueden manipular los canales de percepción, no solo psíquicos, sino también físicos. Es decir, pueden afectar la realidad que vemos y pueden hacer parecer seres humanos, pero cuando eres clarividente te das cuenta que eso es solamente una fachada, solamente es una máscara, un traje falso que están utilizando y se dejan entrever su forma natural etérica. Vean la serie El problema de los 3 cuerpos en Netflix, sale Eiza González, es una serie muy buena donde básicamente la raza alienígena que quiere invadir al planeta es una metáfora bien obvia, un primado negativo bien obvio de los
de esta raza híbrida reptil de los Anunnakis, porque ellos lo que hacen es manipular a la gente en la serie para que vea lo que quieren que vean, así como lo hacen con nosotros. Entonces, hace un año me fui con mi mamá a Europa. Estuvimos en distintos países, en distintas ciudades, y una de las ciudades en las que estuve fue Roma. En Roma yo me di un paseo por el Vaticano, yo hice todo el tour, yo me metí a todos los museos. Dentro del Vaticano también hay museos profanos donde te tienen puesto a las deidades sumerias, pero ahí te los ponen como deidades acadias, pero en realidad estás viendo a Enki, estás viendo a Enlil. Tienen un museo dedicado a Egipto donde tienes a Sekhmet, que es esta leona diosa gigante. ¿Cómo por qué el catolicismo, un panteón monoteísta, tendría dentro de sus museos profanos donde te están poniendo imágenes de todos los dioses antiguos y se supone que uno va en contra del otro, porque son lo mismo? Lo que yo vi fue cómo la gente que se iba acercando a estas figuras gigantes, todos los que ya estuvieron en el Vaticano no me van a dejar mentir, qué tan impresionante son estas esculturas, estas estructuras, y yo podía ver cómo una línea de energía negra salía de la cabeza de las personas, y si yo seguía el rastro, podía ver cómo esa línea, cómo ese humo negro, cómo ese éter, los clarividentes me van a entender, así como vemos el aura, así también podemos ver este humo negro que se conectaba con cada figura. Unas más grandes que otras jalaban más energía y otras no tanto. Entonces yo ahí empecé a notar que en realidad el Vaticano y los museos vaticanos son centros de exterminio energético donde la gente que va es a dar su energía. Más adelante yo salí a los jardines porque ya necesitaba un break. By the way, ahí está mi mamá, les puede confirmar, yo vomité 11 veces ese día de tanta energía que absorbí. Y es que yo considero que tengo un campo etérico bien fortalecido y es muy difícil que alguna energía externa interfiera conmigo porque estoy bien, no protegida, porque no hay nada de qué protegerte, no le tienes que pedir protección a nadie, sino tú eres tu propio escudo de tanto que trabajas tu energía, que me afectó tanto que vomité muchísimas veces, me dio una migraña horrible. O sea, yo me estaba literal muriendo en el Vaticano, también por situaciones de vidas pasadas relacionadas con el Vaticano. En fin, muchas cosas sucedieron y muchas experiencias tuve. Entonces yo podía ver cómo encima de la Plaza de San Pedro, por ejemplo, o encima de las catedrales que se encuentran dentro y fuera de los museos en general en todo el estado, habían una especie, por más insólito que suene, de naves etéricas, no físicas. Recordemos que el quinto elemento es el éter, es este fluido astral que contiene el todo, que está en el todo. Yo podía ver naves etéricas encima de iglesias, encima de cúpulas, encima de museos, con la misma estela que yo veía saliendo de la gente, pero masivo. Entonces yo estoy sentada y estoy viendo el cielo y estoy viendo estos portales abiertos donde la energía está siendo drenada de toda la gente que va, y dentro de su búsqueda, dentro de su fe, están regalando su energía a estas entidades. Entonces, yo desde que tengo los canales de percepción, sobre todo la clarividencia, bien abiertos, para mí es muy fácil ver a través de las personas, conocer cómo son, pero también puedo identificar cuando hay entidades ocupando vehículos biológicos o cuando el instrumento biológico mecánico que yo estoy viendo es hibridado, es falso, es como una inteligencia artificial. Así como actualmente Joe Biden tiene diferentes clones que son diferentes cuerpos, vehículos biológicos, mecánicos que son ocupados por entidades, así como el Papa también es simplemente un vessel, un cuerpo que es ocupado por diferentes entidades, lo mismo. Yo veía a hombres que cuando tú estás despierto, cuando tienes la conciencia despierta, para ellos es muy fácil identificarte y tenerte como target, tenerte como objetivo, porque irradias un tipo de aura o un tipo de energía muy distinta a la del resto de la gente, ¿no? Caminas con más seguridad, tu presencia impone más, es como si cargara cierta aura alrededor de ti que dicen esta persona es distinta. Entonces ellos, que obviamente tienen una percepción psíquica sumamente aguda, pues es muy fácil que nos identifiquen a ti, a mí, a Rodrigo, es muy sencillo. Entonces yo caminando me daba cuenta como de pronto, yo ahí me atreví a bloguear y yo me paraba junto al Anunnaki
disfrazado de algún dios, yo decía, bueno, este güey en realidad es Marduk, hijo de Enlil, se hace pasar por tal, y yo ahí, y la gente, y ellos me estaban viendo. Entonces, va a sonar bien conspiranoico, Sofi, tienes delirio de persecución, estás loca. Recuerden que esto es puro entretenimiento, yo estoy diciendo Este es un mentiras. peliculón, ¿eh? Yo estoy diciendo mentiras, ¿eh? Entonces yo notaba cómo de pronto hombres en traje, que son parte no sé, del claro que trabaja en el Vaticano como seguridad, lo que sea, hombres de más de 2 metros, con características físicas muy específicas, comenzaban a rodearme. La forma en la que yo confirmaba, estos seres, aunque no lo crean, son inferiores a nosotros en el sentido de que tú sí eres luz y ellos no. Entonces, si tú tienes los pantalones suficientes, los puedes manipular telepáticamente. Que salen en Matrix, son los que están atrás de Neo. Justo, los hombres de negro. Sí. Entonces, es fácil temerles, pero es todavía más fácil manipularlos telepáticamente. Entonces, yo para confirmar que sí era lo que yo estaba pensando, me dirigía directo. Hay un centro que tenemos en la cabeza que si tú metieras un palo en el centro de tu cabeza, por aquí, justo en el centro, y en el centro de tu tercer ojo, llegas a nosotros es la glándula pineal. El ojo de Horus. Es una forma en la que tú puedes dirigirte telepáticamente hacia alguien, un ser humano que no es sensible, igual y no lo percibe, pero ellos claro que lo perciben. Entonces yo, con ciertos trucos telepáticos, les ordenaba ciertas cosas mentalmente y si las hacían, para mí, era una confirmación de que en efecto, ¿no? Entonces me empezaban a rodear, me empezaban a seguir, yo los empezaba a ver y en varias ocasiones cuando tú fácilmente puedes obligar, así como en el exorcismo, tú haces que la persona, o bueno, la entidad que está ocupando el cuerpo se revele, diga su nombre con voz de comando porque tú eres luz y tú puedes hacer lo que quieras, tienes autoridad divina porque tienes soberanía divina. Yo, de cierta forma, logré influenciar que ellos mostraran su verdadera forma. Obviamente no perceptible para el ojo humano, pero sí para el mío, para el tercer ojo. Entonces, ¿qué noté? Escamas en el cuerpo, escamas que salían en los brazos, escamas que salían en la cara. La pupila, en vez de ser un ojo blanco con el iris y con la pupila, quedaba completamente negro por 1 milisegundo. No sé si ya alcanzaste a ver de pronto esos videos en YouTube donde ves a Katy Perry o a la reina Isabel, que de pronto la pupila se les gira 1 segundo y tienen algo así reptil. No los ves, bueno, yo personalmente no lo veo como el ojo reptil, que es como en las serpientes, que es así flaquito. Los ojos quedan casi completamente negros, pero por microsegundos, ¿no? Las caras comienzan, es como si hubiera una superposición a la cara física con una cara etérica que es una figura completamente demoníaca, pero todo eso pasaba en microsegundos. Entonces, cuando yo detectaba que sí, luego el cuerpo lo siente, ¿no? Eso de intentar establecer conexión telepática, además es que es una práctica medio peligrosa, por algo estuve vomitando, no era necesario porque yo ya lo sabía, porque lo alcanzas a percibir. De cuando tú inicias en estas cosas y te quieres meter a contactar entidades, es muy importante que tengas el olfato psíquico muy agudo, porque si no tienes el olfato psíquico agudo, cualquier entidad puede llegar y hacerse pasar por quién sabe qué y hacerte creer y hacerte engañar, y te engañas y te la crees. Entonces, mucha gente que de pronto practica magia, no, es que yo trabajo con estas deidades, con estos falsos dioses, están trabajando con entidades de bajísima jerarquía, mediana jerarquía, que ni a Anunnaki llegan. Entonces, es importante tener un olfato psíquico muy agudo. Entonces, no lo recomiendo, no practiquen en casa. Pero pues básicamente, haciendo este tipo de prácticas en las que yo establecía esta conexión telepática, yo podía ver cómo por segundos la ilusión, el holograma, esta proyección holográfica creada por ellos a través de control mental, se desvanecía y se revelaban como eran. Entonces yo estoy muy acostumbrada a verlos, es muy común, los he visto en Nueva York, los he visto en el Vaticano, los he visto en ciudades como Miami, los he visto en Cancún, los he visto en ciudades donde se llevan a cabo muchas prácticas bajas vibracionalmente. Entonces, este traje físico que ellos utilizan donde se hacen pasar por humanos es en realidad un holograma, como esta realidad. Es un holograma que para el ser humano lo vemos como real, pero si tenemos los canales de percepción abiertos, receptivos, el olfato psíquico y la capacidad de ejercer control mental sobre otras entidades, incluyéndolos a ellos, se revelan bien fácil. Y eso fue lo que yo hice. Con tan solo 24 años. Todo lo que has hecho. Y lo que te falta, ¿eh? No, hombre, sí, esta es la punta del iceberg. Tienes una gran responsabilidad, Sofi, la neta. Y qué padre conectar con personas como tú.
te escucho y la verdad estoy así como que atónito. Así como están ustedes en casa, estoy impresionado. La información que tienes es muy, muy padre. Con eso. ¿Y Bluebeam? ¿Qué opinas Ok, del proyecto ok. Bluebeam? El proyecto Bluebeam, justo tengo un en vivo, una conferencia que hice sobre eso hace unos ayeres. El Bluebeam Project es un proyecto liderado por Estados Unidos en el que básicamente tratan de no solo controlar, pero sí manipular el efecto extraterrestre en el planeta. No es ningún secreto que razas cósmicas se encuentran en guerra actualmente, tratando de liderar el planeta dentro de los Anunnakis. Como es arriba es abajo. Así es. Entre los Anunnakis, no creas que todos están en el mismo bando. También de entre los Anunnakis hay sus peleas. Republicanos y demócratas son el perfecto ejemplo. Entonces, Estados Unidos, en un intento por controlar la información que llega a la gente, están generando apariciones completamente artificiales generadas por el ser humano, en la que desde manipulación de la forma de las nubes, donde dicen, es que se apareció Jesús, se apareció el Cristo en las nubes, hasta estelas de luz que literalmente parecen como si vinieran de algún tipo de nave, hasta cosas como estas. Aunque no lo creamos, la tecnología militar que existe en Rusia, en Estados Unidos y en otros países asiáticos proviene completamente de los extraterrestres. Toda nuestra tecnología es extraterrestre. Entonces, estas razas que están en contacto, no es que estén en contacto con los gobiernos, sino que los gobiernos son títeres que ponen estas mismas razas. Entonces, la gente o parte de los corporativos de la élite del planeta que controlan la tecnología tienen acceso a tecnología extraterrestre de la que no tenemos idea ni tú ni yo. Entonces, no me sorprendería que esa esfera, por ejemplo, fuera parte de, pero igual y no. Igual es alguna raza cósmica rebelde que está buscando aparecerse. Ahorita el planeta Tierra es como un centro de diversión para ellos en la que pueden venir a hacer, deshacer, ordeñar, sacar energía, o sea, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Obviamente están violando las leyes cósmicas, pero de nuevo, todo es parte de un plan cósmico perfecto, todo es perfecto. Y en ese plan cósmico perfecto que hablas, ¿qué viene para la humanidad en estos años con tanta violencia y con tanto caos? Mira, un lema que yo tengo en Rincón Índigo y algo que yo siempre voy a profesar es que quien haga predicciones, además de que está violando un código moral súper, súper importante dentro del tarot y dentro de la adivinación, para mí no solo es un charlatán, sino también es un programador colectivo que está utilizando su poder de forma negativa. ¿Por qué? Alguien que hace predicciones, alguien que supuestamente lee el futuro, para empezar, no tiene una idea clara de lo que es el tiempo, porque el tiempo no es lineal, es espiral, ¿ok? Yo leo tarot y me dedico a leer el tarot desde hace más de 5 años y lo que siempre que han venido conmigo, Sofi, ¿qué se viene con mi futuro? ¿Qué va a pasar? Yo te voy a leer el presente porque es energía disponible, voy a leer el pasado porque es energía que ya estuvo, y te voy a presentar el abanico de posibilidades de qué es lo que podría suceder si tú sigues ciertas acciones o cierto camino. Yo he visto a personas con mucho alcance en medios de comunicación, en redes sociales, aventarse predicciones que seguramente sí en ese momento es lo que se está vibrando en el planeta, pero no solo he visto que se hagan, sino que también se difundan. ¿Y sabes qué termina pasando? Se cumplen las predicciones. ¿Por qué? Porque se genera una programación colectiva y muchas veces esa programación es negativa. Una cosa es que tú creas algo, pero ¿qué pasa si tú pones a un país entero a creer algo? Tú creas tu realidad, eso es básico, viene del libro básico, principio de Kybalión. ¿Cuál es el primer principio? El universo es mental. Todo inicia en la mente. Entonces, si llega un güey que dice leer tarot y se aventa una predicción bien negativa, la gente lo va a santificar, ¡ay, mi gurú! Y se va a terminar cumpliendo. No creas nada hasta experimentarlo. Así es, vive el momento presente. No nos estemos preocupando por qué es lo que va a pasar mañana. Vamos a tratar de alinear nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones hacia un futuro prometedor. Yo estoy muy esperanzada con el futuro porque lo he visto en la gente. Cuando yo empecé Rincón Índigo, la gente que se acercaba a mí todavía traía muchas cargas, traía muchos temas, muchas heridas. Y con el poco trabajo que he intentado hacer los últimos años, he visto una evolución enorme, una sanación enorme. Los rincones que ya me conocen, que seguramente cuando vengan este podcast van a estar muy felices de que esta información esté llegando a más gente, van a saber que yo siempre soy la abanderada de que quien haga predicciones es un charlatán. Y perdón que lo diga así, es algo muy fuerte, pero para mí no hay forma más fea de lacerar la sociedad estando del otro lado que siendo perceptivo y utilizar tu poder para programar,
para bien o para mal. Para mí, estás violando el libre albedrío de la gente porque te estás colocando una bandera de autoridad espiritual y les estás haciendo creer lo que tú ves en las cartas o lo que te llega en tus visiones. Seguramente sí, porque, a ver, además de esta línea de tiempo, existen diferentes líneas de tiempo que están sucediendo simultáneamente, ¿ok? Pero con tus acciones tú puedes saltar de una línea de tiempo a otra. Entonces yo siempre voy a ser la hater número 1 de las predicciones y de leer el futuro, porque el futuro no existe. El futuro se crea momento a momento. Claro que es posible que hay cosas que seguramente sí van a pasar y cosas que sí se van a cumplir, pero los seres humanos tenemos una autonomía espiritual divina sobre el plano físico. Mente sobre materia, no materia sobre mente. No porque venga un güey a leerte las cartas y a decirte que se viene la Tercera Guerra Mundial, ay, todo mundo lo va a creer. ¿Y qué va a pasar? Se va a terminar manifestando. Porque si ya hay un plan y una agenda de estos güeyes, y encima la intención del ser humano de sí, es verdad, eso va a pasar, obviamente va a terminar pasando. ¿Quieren saber un ejemplo bien básico? La revista Economist. La programación más contundente que ha existido últimamente. Es una agenda sumada con simbolismo arquetípico que ataca directo al subconsciente de la gente que lo ve, que lo consume. La religión hace lo mismo. Esto contaba en el podcast que grabé ayer, pero ¿tú sabes lo que significa la cruz en la religión? El Cristo que está crucificado, ¿sabes qué significa eso para la mente subconsciente? Pues tiene que ver con la cábala, ¿no? El La tierra y el cielo. Eso es lo que nos cuentan, pero la cábala también es parte de un dogma, parte de una agenda, parte de un programa. Para el subconsciente, el arquetipo de la cruz, según Carl Gustav Jung y diferentes autores, representa el sexo. Te ponen a un güey crucificado porque la energía sexual es la energía más poderosa y creativa y la que despierta la energía femenina. Entonces, desde la religión, desde que somos niños, nos están programando subliminalmente para creer que el sexo te lleva a la muerte. El sexo está mal, ¿ok? Entonces, tú cuando entras y pones un pie en la religión, ¿qué es lo primero que castigan? El adulterio. No practiques el sexo. Virgen hasta el matrimonio, santa y pura como las monjas, como los padres, que ninguno de ellos practican las relaciones sexuales, pero son pedófilos a puerta cerrada. Porque la religión lo que hace es programarnos. Entonces, como dices, la portada de The Economist es una forma de poner arquetipos visuales que generan no solo programas subconscientes, sino también alteran y participan en moldear la realidad. Pero ¿sabes qué es más poderoso que eso? Tu mente. Entonces, no se crean las predicciones, no participen en ese juego, y tú que me estás viendo, que seguramente te dedicas a crear contenido y haces estas cosas, no participes en el mismo juego de siempre. Utiliza tu poder para el bien, no para seguir programando a la gente. Contundente. El próximo episodio, platicadores, tengo un debate con alguien que está hablando lo opuesto de ella. Y obviamente, en ese sentido, yo estoy en tu posición. O sea, es otra perspectiva, ¿no? Sí, sí. Pero le dije, te invité a debatir diplomáticamente. Porque es tema de religión, es tema de cristianismo, es tema de justo lo que dijiste del sexo, de que no. Hasta el matrimonio es malo. No lo voy a explicar más, pero por favor vean ese debate diplomático que también va a ayudar a abrir muchas mentes y a cuestionarse, ¿no? Sobre todo. Porque sí, la energía sexual es la más poderosa. Claro. Y sí, desde pequeños nos dicen que es malo. Claro, y con la cultura que hay ahorita de derrocha tu energía sexual y libertad sexual, hay una agenda, ¿no? Hay una agenda desde la distorsión de lo que se conoce como género, desde la distorsión que existe con la energía sexual, el falso empoderamiento femenino, donde, ay, sí, derrocha tu energía sexual. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere y cada proceso es perfecto, pero sí no caigan. Una mujer que derrocha su energía sexual es una mujer que de pronto va a estar desconectada de su propósito creador y de su propósito sagrado, ¿no? Yo, fiel practicante del celibato, en el que mi energía sexual, ¿en qué la enfoco? En crear. Rincón Índigo es mi único hijo. Es mi proyecto, porque cuando las mujeres carecemos de un propósito sagrado al cual entregarnos, que para mí es la divulgación de la conciencia, andan aburridas y andan picando de flor en flor y digo, con todo respeto, en el sentido de que cada proceso es perfecto y cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, pero la energía sexual es el portal a la vida. Y si ahorita no quieres tener hijos, puedes tener hijos simbólicos. Puedes empezar a crear algo que no solamente te conecte con algo más grande que tú,
sino que también te genere, por ejemplo, abundancia o estabilidad económica. Entonces, el derroche de energía sexual es un tema que, no. Pero bueno, ahora sí que cada quien. Sofi, ¿cuál es la mejor técnica de manifestación que has experimentado que le pudieras compartir aquí a la comunidad? El tema de la ley de atracción y la manifestación fue uno de los temas principales por el cual yo comencé en Rincón Índigo. Y te puedo decir que yo hablaba de visualizar, yo hablaba de decretar, yo hablaba de hacerle cartas al universo, yo hablaba de programarte, de cambiar tus creencias. Durante muchos años ese fue mi discurso y claro que me funcionó. Pero la época en la que yo comencé a manifestar mis sueños y la vida de mis sueños, como la tengo ahorita, que no me puedo quejar en ninguna área, estoy muy feliz, muy plena y muy contenta, fue con el amor propio. El amor propio, ¿qué es lo que hace? Al amarte y aceptarte como eres, completa y profundamente, al amar y al aceptar los otros como son, sin querer cambiarlos, al aceptar tus circunstancias actuales y aceptar la realidad en la que estás, tu cuerpo suelta lo que se conoce como resistencia o como bloqueo. Ay, Sofía, yo quiero manifestar un auto, pero tengo este bloqueo de que en realidad la forma en la que yo quiero manifestarlo es porque no tengo coche y paso muchos trabajos moviéndome en transporte público, ¿no? Ahí ya hay una resistencia, pero cuando yo acepto que en este momento es perfecto mi proceso y me estoy moviendo en transporte público y no amo la situación, pero la acepto, en ese momento llega el auto. ¿Ok? El amor propio es la mejor manera en la que tú te puedes convertir en un imán, en un atractor masivo, porque ya no hace falta que yo me siente a escribir mi vision board o mis intenciones, porque la energía, tu ser superior ya tiene un plan cósmico para ti y esos deseos que tú tienes en tu corazón son cosas que te pertenecen por derecho divino. No hay que hacer técnicas, no hay que hacer nada. Eso es parte de una programación de falta de merecimiento. Tengo que trabajar, tengo que hacer técnicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú eres la divinidad encarnada, como por qué no podrías experimentar la vida de tus sueños, ¿no? Entonces, yo sí pasé por técnicas, yo sí, claro que me aventé cursos de ley de atracción y lo que tú quieras, pero lo que a mí me hizo más fácil manifestar fue el amor propio. Amarme tanto y amar tanto mis circunstancias actuales que solté la resistencia, que solté los miedos, que solté las creencias limitantes. Obviamente trabajé mis creencias limitantes. De pronto, si quieres ganar más dinero del que ganas, hay que trabajar esas creencias de para hacer dinero hay que trabajar muy duro, la gente rica es mala, esas creencias limitantes que de pronto tenemos, las reprogramé, ahí tengo bastantes cursos para reprogramar creencias, y una vez reprogramadas, amor propio, amor propio, amor propio. Yo ya ni tiempo tengo de soñar, porque apenas pienso algo ya llega. Entonces, amor propio, literal, amor. Y ahorita que hablaste de los sueños, sé que te gustan mucho los sueños, o sea, sé que los entiendes y ¿cuál es el sueño más impactante que has tenido? O un mensaje, una revelación. De esos que te despiertas y dices, no manches. Hasta voy a hacer una película de eso. Realmente los sueños no siento que sean proyecciones del subconsciente como te dicen los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos. Para mí, los sueños que yo tengo son experiencias en el astral. Entonces, yo siempre que sueño, trato de inducir sueños lúcidos a través de las técnicas de desdoblamiento astral que yo conozco. Salirme, o sea, cuando ya estás en la vigilia, ni dormido ni despierto, yo me despego mi cuerpo astral de mi cuerpo físico. Entonces, lo más impresionante para mí fueron mis primeras experiencias con mis sueños lúcidos. Yo me considero onironauta desde que tengo 14 años, en la que explora el mundo onírico. Entonces, las primeras veces en las que yo me desconecté de mi cuerpo y vi a mi cuerpo dormido, fueron las más impresionantes para mí. Yo he ido a otros planetas, yo he ido a otros planos. La verdad es que cada noche tengo una película distinta y obviamente en la época en la que andaba contactando con entidades tenía mucha parálisis del sueño porque tenía muchos ataques psíquicos y en esa época mis sueños eran pesadillas, pero yo creo que los sueños más impresionantes que he tenido han sido sueños reveladores de vidas pasadas. De pronto algún personaje de la historia que sueño y que me doy cuenta que lo estoy viviendo en carne propia. De pronto sueños en los que antes de viajar por el mundo, yo soñaba y me proyectaba en esos lugares y era como, wow, lo estoy viviendo de forma real. No es como que, ahora sí que
sueños premonitorios, profecías, cosas así. Yo siento que estoy muy divinamente protegida y no sueño con cosas caóticas ni feas. Yo creo que cada uno sueña lo que vibra. Entonces mis sueños siempre son viajesotes, siempre son películas, siempre estoy aventurándome por los rincones del universo, por planetas, por dimensiones, contactando con mi ser superior. Las meditaciones que tengo, practico mucho la meditación y el trance meditativo. Me avento meditaciones de 3, 4 horas en plena conciencia donde estoy completamente conectada. Entonces yo creo que mis favoritos han sido sueños de vidas pasadas que me han confirmado ciertos personajes que de pronto he encarnado y sueños donde exploro el universo. ¿Cómo cuáles? ¿Qué personajes? No puedo decir eso. Ah, ok, perfecto. ¿Cuál es tu miedo más grande? Antes mi miedo más grande era la muerte mía, de mis seres queridos, pero cuando descubrí que la muerte no existe, que es un proceso de transición y que pues, estamos vivos en todos lados, la vida no puede ser muerte, yo me atrevería a decir que hoy no tengo miedo. Wow. Por eso hablo con la autoridad con la que hablo de pronto y las personas que igual y de pronto tienen una que otra herida ahí de que, ay, ¿esta qué se cree? No, pues también créete tú, ¿no? Para hacer el trabajo que yo hago, para salir y atreverme a salir una cámara y hablar las barbaridades y las locuras que estoy hablando, se requiere que no exista el miedo. Porque si existe una pizca de miedo o existe una pizca de duda, alguien como yo que ya hizo mucho trabajo y que no puede dudar ni tener miedo en ningún momento, yo voy a manifestar algo catastrófico, como una lluvia de hate. Qué bueno que dices eso. Entonces sí, es muy importante que lo primero que yo trabajé cuando empecé a hacer trabajo interno, cuando empecé a sanar heridas emocionales, fue el miedo, porque yo tenía miedo a muchísimas cosas. Eso nos da ansiedad, nos da depresión, en fin. Hoy en día mi miedo más grande era la muerte y ahora hasta digo, estoy ansiosa por desencarnar, para regresar a la divinidad. Y no es como que diga, ya me quiero morir 0, 0, 0, pero pues ya no me da miedo, ya le perdí el miedo, todo proceso es perfecto. Entonces, las cucarachas. Vamos a decir que las cucarachas son mi miedo más grande. ¿Qué es lo que más disfrutas en esta Matrix? El servicio al prójimo. El dar terapia, el dar sesiones, el dar sesiones de tarot, de medium, de lo que sea, y poderle dar a la gente un tipo de respuesta, un tipo de esperanza, un rayito de luz. La cara que tienen después de una terapia, el cambio que se nota en su semblante, lo fuerte que se ve su cuerpo etérico. Yo podría hacer esto completamente gratis porque para mí no es trabajo. El servicio al prójimo y el poner mis dones o los regalos que Diosito me dio es para mí la mejor recompensa. Lo que más disfruto es el servicio al prójimo, no por lo que recibo, por los halagos o por las adulaciones, que son cosas que de hecho no me gustan. O sea, no es que las rechace, pero es como, somos espejos. O sea, lo que hablábamos al principio. Exacto, somos espejos. Te estás hablando a ti mismo a través de mí. Lo que más disfruto en la Matrix es el servicio al prójimo, lo que más me llena el alma y la comida, el cuerpo. Matrixmente hablando. Disfruto mucho comer también. ¿Cuál es tu comida favorita? Las enchiladas de mole. Enchiladas de mole. Déjame ver, pensar. Hablamos de sueños, manifestación. Ah, ya. Medium. No ahondamos en la mediumnidad porque es un tema que lo hemos hablado bastante, pero ¿te ha tocado pasar mensajes antes de que sucedan? Por ejemplo, hay una serie que se llama Manifesto, donde una mujer le dice al chofer, para, y no le para, y después frena y está a punto de atropellar a un niño. Ok, esa manifestación no es como tal de medium, eso se puede ser como visión remota, puede ser lo que se conoce como premonición, que es una manifestación de la clarividencia. La definición de medium como tal es la capacidad de establecer comunicación con seres que no pertenecen al plano físico. Entonces, cada persona tiene manifestaciones de medium de forma distinta, ¿no? Yo cuando tengo este tipo de experiencias, de manifestaciones, las vivo a través de la clarividencia, la clarisintiencia, la clariaudiencia y la claricognición. Me ha tocado ir en la calle manejando con mi mamá y de repente veo a un desencarnado que falleció en la carretera por un accidente y veo al ánima, al cuerpo etérico, completamente ensangrentado. Eso es lo más turbio que me ha pasado. De pronto en la puerta de mi casa ver cómo hay ánimas, cómo hay restos de cuerpo etérico, de almas que no saben que ya trascendieron, que están pidiendo ayuda para trascender, hasta canalizar seres fallecidos. De pronto estaba hace como un año, estaba en un curso con un Jodorowsky, con uno de los Jodorowsky, con uno de los hijos, un gran amigo, Adán Jodorowsky, si estás viendo esto, saludos. Entonces estábamos en un curso ahí y
habíamos hecho un acto de psicomagia donde una de las chavas que pues había perdido a su papá hacía unos años andaba buscando sanar pues esa herida de la infancia, ¿no? Entonces toman a un sustituto, a un hombre que tenía justo la edad del papá, la edad que el papá tenía cuando trascendió, y lo sentaron, hicieron ahí un acto mágico pues para afectar e impactar la conciencia de ella para que ella pueda cerrar ese ciclo. Entonces, yo siendo testigo de ese acto, cada vez que yo canalizo, cada vez que hay alguna energía que se me manifiesta y quiere dar un mensaje, me pasan dos cosas, una o las dos. Mis ojos empiezan a llorar descontroladamente, no por sentimientos, sino porque cuando rozas lo mundano contra lo no mundano, el cuerpo físico se truena. Entonces empiezan mis ojos a llorar mucho o la nariz me sangra. Una de esas dos. Son manifestaciones o fenómenos físicos bastante normales dentro del mediumismo. Entonces, de repente cuando yo estaba en esta sesión, yo era parte del público porque los que estaban de protagonistas era el guía y pues esta chica que estaba sanando el tema con su papá. Yo de pronto veo cómo mi vista se nubla, todo queda completamente oscuro y de el cielo, del techo, comienza a bajar una estela de luz. Ahí está, lo recuerdo y me erizo porque lo revivo. Empieza a bajar una estela de luz blanca, dorada, que se posa por detrás de esta chica y es como si la abrazara. Pero cuando yo lo estoy viendo, yo digo, pues yo estoy acostumbrada a ver esas cosas. O sea, yo todo el tiempo estoy viendo energía, estoy viendo cosas. Por cierto, este lugar está muy limpio energéticamente. Qué bueno. Yo estoy acostumbrada a ver mil cosas, entonces yo dije, pues ya. Pero de repente empecé a llorar y mis oídos se taparon y en el oído derecho, que siempre nos va a hablar de algo que viene de afuera, cuando es el oído izquierdo es algo que viene de adentro, a veces es tu ser interno, pero esto venía de afuera, escuché un pitido bien agudo que se fue afinando, eso es con la práctica de la clariaudiencia, ese pitido se convirtió en una energía masculina dictándome un mensaje para su hija. Se me manifestó el Señor. Ella era irlandesa, holandesa, una cosa así, entonces el mensaje fue canalizado en inglés. Entonces yo lo que hice fue literal abrir mi cuaderno como pude, taparme el tercer ojo para... Cuando yo canalizo me tapo el tercer ojo, o sea, como que me tapo aquí para concentrar la energía aquí y no distraerme con mis otros sentidos. Cerré mis ojos y empecé a canalizar una carta en inglés. No sé qué... Yo domino el idioma, entonces eso fue más fácil para mí, pero yo no sé qué escribí. Yo solo sé que cuando salí del trance, la estela de luz ya se había ido y al finalizar el curso me acerqué a esta chava y le dije, tampoco hablaba español, entonces le dije de que, en mis palabras, de que hola, o sea, perdóname si estoy muy inmiscuida, si esto que te voy a decir es inapropiado, pero soy medium psíquica y fíjate que cuando hicimos el ejercicio de psicomagia, tu papá se manifestó y tiene un mensaje para ti. Ella en automático se puso a llorar y yo le di la carta y se la leí. Ella dice que la forma en que yo manejé las palabras, porque cuando yo estoy en trance, obviamente la voz me cambia, obviamente mi dicción es diferente, y le dije cosas como que su papá le había dejado cierta ropa guardado en un guardarropas que ella no sabía. O sea, le empecé a decir cosas a las que yo no tenía acceso de alguna forma, pues humana, porque el señor había trascendido en los 90s, ella era una niña. Entonces ya tenía como 30 y tantos, 40 y tantos. Entonces le canalizo la carta y le digo y se la doy. Le dije, perdóname si esto es inapropiado y me dijo, no, o sea, es justo lo que necesitaba. O sea, con esto ya por fin puedo cerrar el ciclo de mi papá que trascendió. Entonces, dentro de las sesiones medium, a mí me gusta mucho hacer esa práctica de cerrar ciclos con seres trascendidos porque de pronto la persona se queda con deseos, con cosas que quisiera haber escuchado o de pronto se quedan intranquilos. Y por lo menos las entidades, los espíritus, no entidades, bueno, sí, entidades, porque la palabra entidad no creas que es negativa. Una entidad es un ente. Ajá, es mente, cuerpo, espíritu. Entonces ya no tiene cuerpo, pero es mente y es espíritu. Entonces, cuando estas energías se me presentan, yo siempre las veo como luz. Para mí son luz. No veo al güey así, o sea, no como los mediums que de pronto vemos en la cultura pop, que es como tú, pero medio transparente, o sea, no. Yo ya los veo como luz porque son almas que ya trascendieron y simplemente quieren bajar. No dudo que hayan mediums que sí se les presente tal cual. Cuando yo empecé a despertar mis dones, te digo, yo veía al ahorcado, al que se quitó la vida en la calle, o sea, era súper común. Pero con el tiempo fui refinando mi
forma mis canales de percepción y mi frecuencia también se fue afinando. Yo ya no estaba acá, yo ya estaba más para acá. Entonces, las energías que tienen acceso a mí y que no se me acercan porque no pueden, a menos de que yo quiera, a menos de que yo abra la puerta, en ese momento en el curso yo andaba bien sensible, bien abierta, bien psíquica y dije, ya, que caiga lo que tenga que caer. Entonces sucede esta experiencia que para mí fue una de las más bonitas en mi proceso como medium. Le doy el mensaje a la chica, me abraza, llora, me agradece y todo lo que yo le dije en la carta me dijo, todo eso que me estás diciendo es cierto. Estos, los zapatos que dices que mi papá utilizaba, la camisa de cuadros, o sea, todo tal cual es verdad. Entonces, es difícil de creer hasta que te pasa o hasta que lamentablemente las personas quieren siempre una prueba física de, a ver, compruébame que lo que estás diciendo es verdad. Entonces, con experiencias como esta, yo creo que podemos dar un poquito de seguridad con lo que estamos diciendo. Sofía, normalmente a los invitados siempre les pido un intercambio energético para la comunidad que siempre nos sostiene y nos apoya. Aproximadamente, no sé cuánta gente nos está viendo ahorita en el estreno, 600, 800 o hasta 1000, quién sabe. Pero este video paulatinamente va a ir creciendo. No sé si aceptarías que, ahorita como dijiste que te gusta ayudar a las 3 personas que comenten, a los 3 comentarios con más likes, le regalaras una sesión ya sea de tarot o de inmunidad, de lo que ellos te pidan, que los ayudes. Claro que sí. Vamos a esperar algunas 72 horas para que tenga tiempo que le llegue a la gente, que es más. Básicamente es para los suscriptores de YouTube. Y si no están suscritos, pues los invito a suscribirlos. Suscríbanse. También, no saben. ¿tu canal de YouTube? El canal de YouTube es Rincón Índigo, pero en Instagram estamos más activos como Rincón Índigo. Todas mis conferencias, todos mis en vivos, todas mis publicaciones, todos mis reels, todo lo encuentras en mi Instagram. Mi Instagram es mi bebé. Ahora estamos activando el canal de YouTube. Lo vamos a abrir con un capítulo de podcast que también va a salir. Seguramente ya salió cuando hagamos este video. Entonces también se los vamos a dejar en la liga para que puedan acceder. Pero me encuentras también en Instagram y en TikTok como Rincón Índigo. Mis platicadores, este próximo 7 de julio cumplimos un año. ¿Un año? El primer año de muchos. Muchas gracias. Quiero aprovechar para decirle las gracias. Lo vamos a festejar con un buen globo mental. Fuimos a Puerto Morelos. Les vamos a mostrar una ceremonia de honguitos muy sagrada. Wow. Unas terapias de tinas impresionantes, entre otras cosas. También la cultura maya, Ixchel y Chámana, entre otros dioses. Estuvo muy bonito y es un lugar mágico, Sota Space. Y también para recordarles que ya está disponible el próximo Despertar del Mago Interior, que va a ser el próximo 9 de octubre. Aquí constantemente va a salir el QR para que aparten su lugar. ¿Y algún otro mensaje que quieras compartir? Enciende tu vela y comparte el fuego. Si esta información te resonó, por favor, difúndela, compártela. Es muy importante que la conciencia se divulgue y no que el conocimiento oculto siga permaneciendo oculto. Y sobre todo, mi único objetivo es ayudarte a recordar quién eres. Toma lo que te resuene y lo que no también lo puedes dejar ir. Fue un placer para mí haber estado en este podcast. Rodrigo, muchas gracias por la invitación y espero que más adelante se vengan más capítulos y más especiales. Muchos, va a haber uno por mes. Excelente, aquí me vas a tener. Ya está. Mis platicadores, de nueva cuenta, llegó el momento de festejar en unos días el primer año de La Buena Plática. Recuerden que somos el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos y nos convertimos en lo que escuchamos. De corazón, espero este episodio les haya encantado. Adiós. Bye. Gracias.